Ella tocó mi mano bajo la mesa. Ese gesto tan simple de una desconocida destrozó todas las mentiras que me había estado contando durante 37 años. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si aunque sea por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Elena y tengo 73 años. Vivo en un departamento tipo estudio muy pequeño en la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde el calentador de agua hace ruidos como huesos rotos y el papel tapiz se pela en tiras que me recuerdan a mi propia piel. El café que preparo cada mañana sabe rancio porque compro la marca más barata, guardando cada peso para mi familia. Mi esposo Roberto se sienta frente a mí en nuestra diminuta mesa de la cocina, leyendo El Universal con la misma expresión fría que ha tenido durante la última década. Su anillo de matrimonio refleja la luz matutina, pero sus ojos no han encontrado los míos en meses. El departamento huele a lavanda de los saquitos que cosí hace años, tratando de ocultar la humedad que se filtra de estas paredes viejas. Uso los mismos 3 suéteres en rotación: gris, azul marino y beige, porque la ropa nueva se siente como un lujo que no puedo justificar. No cuando mi hija Jennifer necesita ayuda con su hipoteca en la colonia Roma. No cuando mi yerno David se queja de las deudas de sus tarjetas de crédito cada domingo en la comida. No cuando mi nieta Sara necesita libros para su costosa universidad privada. Pero ese martes por la tarde fue diferente. Sara me había mandado un mensaje la noche anterior, algo que ya casi no pasaba. Abuela, ¿quieres que comamos mañana? Te extraño. Mi corazón brincó como el de una adolescente. Pasé una hora eligiendo qué suéter ponerme, decidiendo por el azul marino porque tenía menos bolitas. Hasta me puse lápiz labial, un tono rosa pálido que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. El restaurante era un pequeño lugar italiano en la colonia Juárez, de esos negocios familiares donde los manteles a cuadros tienen manchas de vino y las meseras conocen el pedido de todos de memoria. Llegué 20 minutos temprano, aferrando mi bolsa y revisando mi teléfono cada 30 segundos. La pareja de ancianos en la mesa de al lado estaba compartiendo un tiramisú, alimentándose el uno al otro con sonrisas tiernas. Envidiaba su intimidad, su afecto obvio. La una llegó y se fue. Luego la 1:15. A la 1:30 pedí una taza de sopa minestrone y un trozo de pan, con el estómago revuelto más por ansiedad que por hambre. La mesera, una mujer de 40 y tantos con ojos amables y mechones plateados en su cabello oscuro, me rellenó el vaso de agua sin que se lo pidiera. Su gafete decía, Isabela. A la 1:45 exacto, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Perdón, abuela. Surgió algo con unas amigas. ¿Lo dejamos para después? Mi pecho se apretó. El pan se volvió aserrín en mi boca. Me quedé viendo la silla vacía frente a mí, viendo todas las sillas vacías de mi vida reflejadas en su ausencia. Fue entonces cuando Isabela se acercó a mi mesa con gracia ensayada. Puso un platito pequeño de biscottis. Cortesía de la casa, murmuró. Y mientras lo hacía, su mano rozó la mía bajo la mesa. No fue un accidente. Fue deliberado. Gentil. Sus dedos envolvieron los míos por solo un momento, y se acercó lo suficiente para que pudiera oler su perfume de vainilla. Él no es quien tú crees que es, susurró, su voz apenas audible sobre el ruido ambiente del restaurante. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, y seguí su mirada. Ahí, al otro lado de la calle, en un bistró francés, estaba sentado Roberto, mi esposo de 37 años, con Sara, mi nieta. Estaban riéndose, compartiendo una botella de vino, viéndose más relajados de lo que había visto a Roberto en meses. Pero no estaban solos. Una mujer más joven con cabello rubio y una bolsa cara estaba sentada junto a Roberto, su mano manicurada descansando en su brazo. Sara le estaba enseñando algo en su teléfono, los tres inclinándose como viejos amigos compartiendo secretos. El mundo se inclinó sobre su eje. Isabela apretó mi mano una vez más antes de desaparecer de vuelta en el ritmo del restaurante. Me quedé paralizada, viendo a mi esposo y nieta a través de la ventana, tratando de procesar lo que se sentía imposible.
La sopa se enfrió frente a mí. Los biscottis se desmoronaron bajo mis dedos temblorosos. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Sara me estaba mintiendo sobre planes de última hora con amigas, cuando claramente estaba almorzando con mi esposo y su... ¿qué? ¿Amiga? ¿Novia? Las posibilidades me golpearon como olas frías. Pagué mi cuenta con manos temblorosas y caminé a casa por el Parque México, mi mente dando vueltas. Las hojas del otoño crujían bajo mis pies, y no pude evitar pensar que sonaban como promesas rotas. Para cuando llegué a mi edificio, mi suéter estaba empapado de lágrimas que no recordaba haber llorado. Roberto ya estaba en casa cuando entré, sentado en su lugar usual con el periódico. Levantó la vista brevemente, su expresión neutral. ¿Cómo estuvo la comida con Sara?, preguntó regresando a la sección de deportes. Bien, mentí, colgando mi chamarra en el gancho junto a la puerta. La palabra sabía amarga. Todo sabía amargo ahora. Déjenme contarles sobre la mujer que solía ser, antes de volverme invisible en mi propia vida. Llegué a la Ciudad de México en 1968, con 21 años, 800 pesos en mi bolsillo y sueños más grandes que el ángel de la independencia. Conocí a Roberto en un baile en la colonia Doctores. Era guapo en su uniforme de la Marina, lleno de historias sobre conocer el mundo. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en Coyoacán, mi vestido hecho por mis propias manos porque no podíamos pagar uno de tienda. Durante 40 años, limpié oficinas en el centro histórico, de 4 de la mañana a mediodía, 6 días a la semana. Me dolían las rodillas de tallar pisos. Las manos se me agrietaban por los limpiadores industriales, pero cada peso iba hacia nuestro futuro, el futuro de Roberto, en realidad, su carrera en administración, su primer coche, el enganche de nuestro primer departamento en la colonia Narvarte. Después, cuando nació Jennifer, también trabajé de noche, cuidando niños de otras familias para que Roberto pudiera concentrarse en escalar la escalera corporativa en su compañía de seguros. Nunca me quejé, ni cuando perdía el sueño, ni cuando la espalda se me atoraba de estar encorvada sobre aspiradoras durante 8 horas seguidas, ni cuando los ascensos de Roberto significaban más horas y viajes de negocios que lo mantenían fuera semanas enteras. «Estás construyendo algo hermoso para nuestra familia», me decía a mí misma. Cada sacrificio tiene significado. Cuando Jennifer se graduó de preparatoria y quería estudiar arte en una universidad privada, conseguí trabajos extra de limpieza. Cuando se casó con David, pagué la mitad de la boda, sacando dinero de mi cuenta de ahorros. Cuando compraron su casa en La Condesa, firme como aval del préstamo porque su crédito no era suficientemente bueno. Cuando nació Sara, dejé uno de mis trabajos nocturnos para cuidarla 3 días a la semana para que Jennifer pudiera seguir trabajando. «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco», me decía Jennifer, usualmente justo antes de pedirme otro favor. «No sé qué haríamos sin ti, pero la fortaleza puede convertirse en prisión cuando todos a tu alrededor dependen de ella». Mis cheques del Seguro Social, ganados con décadas de trabajo que me rompía la espalda, se iban directamente a los gastos familiares. La pensión de Roberto cubría nuestra renta y comida apenas. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía, la remendaba con puntadas cuidadosas y la seguía usando. Me cortaba el cabello yo misma en el espejo del baño. Caminaba a todos lados para ahorrar el pasaje del metro. Las llamadas telefónicas empezaron temprano y llegaban seguido. «Mamá, vence el pago de la hipoteca y el cheque de comisión de David va tarde». «Mamá, Sara necesita una laptop para la escuela». «Mamá, se descompuso el coche y necesitamos el dinero para la reparación para el viernes». Siempre urgente, siempre necesario, siempre mi responsabilidad. Me volví experta en decir que sí. Sí, podía cuidar a la niña este fin de semana. Sí, podía prestarles dinero. Sí, podía saltarme mi propia cena de cumpleaños para ayudar con su crisis de la semana. La palabra no se sentía extraña en mi boca, peligrosa, como si pudiera romper algo precioso e irreemplazable. Pero esto es lo que no vi venir. El desvanecimiento gradual, el borrado lento de Elena hasta que me convertí solo en una función en sus vidas.
Un recurso para ser aprovechado cuando se necesitara e ignorado cuando no. Empezó con cosas pequeñas. Días de las madres olvidados, cenas canceladas, llamadas telefónicas que iban directo al buzón de voz. Hemos estado muy ocupados, mamá. Las cosas están locas ahorita. ¿Tú entiendes? Sí, entendía. O creía que entendía. Tenían sus propias vidas que vivir, sus propias presiones y responsabilidades. Estaba orgullosa de la carrera de Jennifer como diseñadora gráfica, orgullosa de que hubiera construido algo significativo. Estaba orgullosa de que David hubiera ascendido a gerente regional de ventas. Estaba orgullosa de que Sara estuviera sobresaliendo en la universidad, estudiando premedicina con sueños de ayudar a la gente. Pero el orgullo se convirtió en mi camuflaje, ocultando la soledad creciente por debajo. El año pasado, cuando me dio neumonía y pasé 3 días en cama con fiebre que hacía que el cuarto diera vueltas, le hablé 6 veces a Jennifer. Estaba en juntas. Estaba viajando por trabajo. Me hablaría después. Después se volvió al día siguiente. Luego el día después de ese. Finalmente, me mandó un mensaje. ¿Ya te sientes mejor? Papá dijo que tenías un resfriado. Un resfriado. Había estado delirando con fiebre, tosiendo tan fuerte que pensé que se me iban a quebrar las costillas. Mi vecina anciana María me había traído sopa cuando me escuchó a través de las paredes delgadas. María, que apenas me conocía, mostró más preocupación por mi bienestar que mi propia hija. Los sudores nocturnos por la neumonía duraron semanas. Me despertaba a las 3 de la mañana, las sábanas empapadas, preguntándome si así era como moría la gente sola en la Ciudad de México. Encontrada días después por los caseros que venían a cobrar la renta. Empecé a mantener mis números telefónicos importantes escritos en un papel junto a mi cama, por si acaso. Cuando finalmente me recuperé y le mencioné mis miedos a Roberto, me vio por encima de sus lentes para leer y dijo: «No seas tan dramática, Elena. Tuviste gripe. La gente se enferma de gripe. ¿Ven? Eso es lo que pasa cuando eres subvalorada por las personas que más amas. Empiezas a cuestionar si tus sentimientos son válidos, si tu dolor es real, si estás siendo muy sensible o haciendo drama de la nada. Empiezas a minimizarte, a encogerte hasta cualquier espacio que otros estén dispuestos a darte. Las cenas dominicales en casa de Jennifer y David se volvieron ejercicios de invisibilidad. Llegaba con postre casero, usualmente pay de limón porque les encantaba, y los ingredientes eran baratos. Ayudaba a poner la mesa, recoger los platos, lavar las ollas mientras los otros veían fútbol o jugaban con los videojuegos de Sara. Las conversaciones giraban a mi alrededor sobre proyectos de trabajo, planes de vacaciones y chismes del vecindario. Cuando trataba de contribuir, los temas cambiaban. Cuando compartía noticias de mi semana, los ojos se ponían vidriosos. «Mamá, no necesitas lavar los platos», me decía Jennifer ya alejándose. «Déjalos». Pero dejarlos se sentía mal, se sentía flojo, se sentía como si no me estuviera ganando mi lugar en su mesa. Los comentarios de David cortaban más profundo porque venían envueltos en sonrisas. «Elena sabe cómo estirar un peso, ¿verdad?», decía cuando estaban discutiendo cuentas caras de restaurantes. «Tiene esa mentalidad de la época de la depresión. Nada se desperdicia». Todos se reían, y yo me forzaba a sonreír también, aunque se sentía como si me estuviera reduciendo a un estereotipo vintage de toda mi vida. «Oh, mamá siempre se preocupa por el dinero». Es tierno, de verdad. Se le olvida que ya no estamos batallando. Pero yo no me preocupaba por su dinero. Yo estaba batallando con el mío. La diferencia era que mi batalla era invisible para ellos, indigna de consideración. El punto de quiebre llegó la Navidad pasada. Había estado ahorrando durante meses para comprarle un regalo especial a Sara, una bolsa médica vintage que había encontrado en una tienda de antigüedades en la Roma. Era de piel, hermosamente elaborada, algo que podría usar en la escuela de medicina y conservar para siempre. Me costó 4,000 pesos, dinero que había juntado comprando comida genérica durante 3 meses y caminando en lugar de tomar el metro. Cuando Sara la abrió la mañana de Navidad, sonrió cortésmente. «Gracias, abuela». «Es interesante». Luego la puso a un lado y se volteó hacia las joyas caras que le habían dado sus papás. Después, vi la bolsa metida en un closet.
con las etiquetas todavía puestas. Pasé el resto de ese día lavando platos y sirviendo café mientras todos los demás descansaban. Cuando finalmente llegué a casa a las 9 de la noche, agotada y emocionalmente drenada, encontré a Roberto dormido en su sillón con la tele a todo volumen. Me hice una taza de té y me senté en nuestra cocina oscura, viendo las luces de la ciudad y preguntándome cuándo me había convertido en un fantasma en mi propia vida. El aislamiento era lo peor. No solo estar sola, había estado sola mucho en mi vida, sino estar sola mientras estaba rodeada de familia, ser olvidada mientras estaba parada, justo ahí. Veía a otras mujeres ancianas en el vecindario con sus hijos y nietos, viendo la calidez en sus interacciones, el afecto fácil, la forma en que eran incluidas en lugar de toleradas. María de abajo del pasillo tenía 5 hijos que le hablaban cada semana. Sus nietos la visitaban los fines de semana, trayendo flores y quedándose a cenar. Su departamento siempre estaba lleno de risas y conversación. A veces me invitaba a tomar café, y yo escuchaba sus historias sobre reuniones familiares y fiestas de cumpleaños, fotos de vacaciones y brunches de fin de semana, tratando de que no se notara mi envidia. Tu familia tiene suerte de tenerte, me decía, sin saber que la suerte no es lo mismo que la apreciación. Las solicitudes de dinero siguieron llegando, más frecuentes y más desesperadas. El negocio de diseño gráfico de Jennifer pasó por una mala racha. Reasignaron el territorio de ventas de David. Sara necesitaba dinero para cursos de preparación para el examen médico, para solicitudes de escuela de medicina, para un programa de estudios en el extranjero que se vería bien en su currículum. Llegué al límite de mi tarjeta de crédito. Pedí un préstamo contra mi pequeña póliza de seguro de vida. Le hablé a mi antigua supervisora de limpieza y le supliqué por trabajo de fin de semana, aunque mi artritis hacía que fuera una agonía sostener una aspiradora. Cada peso que ganaba se iba a sus necesidades interminables mientras yo vivía del seguro social y lo que sobrara. «Te vamos a pagar, mamá», se convirtió en una frase sin significado. Cuando las cosas mejoren. Cuando llegue el siguiente cheque de comisión. Cuando Jennifer consiga ese cliente grande. Algún día. Siempre algún día. Pero algún día nunca llegaba. En lugar de eso, sus solicitudes escalaron. ¿Podía firmar como aval para una segunda hipoteca? ¿Podía poner su seguro del coche en mi tarjeta de crédito? ¿Podía prestarles dinero para unas vacaciones porque necesitamos esto, mamá? ¿Estamos muy estresados? Le dije que sí a todo porque aún esperaba que la generosidad se tradujera en gratitud, que el sacrificio igualara amor, que si solo daba lo suficiente, demostrara mi valor a través del apoyo financiero, me verían como esencial en lugar de opcional. La tarde que descubrí la traición de Roberto, viéndolo a través de esa ventana del restaurante con Sara y la misteriosa mujer rubia, algo fundamental cambió dentro de mí. El toque gentil de la mesera Isabela había sido más íntimo que cualquier cosa que mi propia familia me hubiera ofrecido en meses. Su advertencia, susurrada por genuina preocupación, contenía más cuidado del que había recibido de las personas que se suponía me amaran incondicionalmente. Caminé a casa ese día, sintiéndome como si estuviera viendo mi vida claramente por primera vez en años. La frase familiar, «Él no es quien tú crees que es», resonaba en mi mente, pero ya no se trataba solo de Roberto. Ninguno de ellos era quien yo había pensado que eran. O tal vez yo no era quien yo había pensado que era. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a mi ventana con vista a Insurgentes, viendo el tráfico nocturno y pensando en Isabela y la otra frase, «Mira más de cerca». Así que lo hice. Empecé a poner atención a cosas que había sido entrenada para ignorar. Como la conversación que había escuchado accidentalmente 2 semanas antes cuando llegué temprano a la cena dominical. David estaba en el teléfono en la sala, su voz llegando a través de las paredes delgadas. «Sí, la viejita siempre afloja. Siempre cumple». Se estaba riendo. «Elena no entiende el dinero de todos modos. Nomás lo entrega». En ese momento, me había convencido a mí misma de que había escuchado mal, que debía estar hablando de alguien más. Que mi yerno, a pesar de su insensibilidad ocasional, no se referiría a mí como la viejita con sus amigos. Pero ahora
repasando la memoria con oídos frescos, sabía exactamente a quién se refería. O el mensaje de texto que había vislumbrado en el teléfono de Jennifer durante la visita del mes pasado. Lo había dejado en la mesada de la cocina mientras usaba el baño, y la pantalla se iluminó con un mensaje de su amiga Linda. ¿Te dijo que sí al préstamo? Jennifer había respondido rápidamente. Por supuesto. Mamá nunca dice que no. Es como tener un cajero automático personal. Un cajero automático personal. Así me veía mi hija. No como su madre. No como una mujer que había sacrificado 4 décadas de su vida para el éxito de su familia, sino como una máquina que dispensaba efectivo cuando se presionaban los botones correctos. La revelación debería haberme devastado. En lugar de eso, se sintió como despertar, como si alguien hubiera prendido las luces en un cuarto donde había estado tropezándome en la oscuridad durante años. Pasé los siguientes días observando a mi familia con ojos nuevos. Las llamadas telefónicas de Sara siempre llegaban cuando necesitaba algo: dinero, favores, o alguien que escuchara sus quejas sobre profesores y compañeros de cuarto. Pero cuando trataba de compartir mis propias preocupaciones o preguntar sobre su vida más allá de los problemas, cortaba las conversaciones. Perdón, abuela, tengo que correr a clases. Los patrones de comportamiento de Roberto se volvieron gritantemente obvios una vez que empecé a buscarlos. Siempre estaba muy ocupado, cuando yo necesitaba ayuda, pero milagrosamente disponible para actividades que no me involucraban. Sus juegos de golf con amigos, sus mandados de los martes por la tarde que duraban 4 horas, sus viajes de fin de semana para visitar a su hermano en Cuernavaca, viajes a los que nunca me invitaba a acompañarlo. La mujer rubia del restaurante no era una aberración, era la verdad que había sido demasiado confiada y demasiado cansada para ver. 3 semanas después del incidente del restaurante, encontré prueba concreta. Roberto había dejado su chamarra sobre la silla del dormitorio, y mientras la colgaba, descubrí un recibo en el bolsillo. Cena en Pujol, uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. 4,000 pesos por un menú de degustación. La fecha era mi cumpleaños. El cumpleaños que había pasado sola porque Roberto alegaba que tenía que trabajar tarde, y la familia de Jennifer estaba muy ocupada para celebrar. Mis manos temblaron mientras estudiaba el recibo. 2 personas habían cenado en Pujol mientras yo comía una lata de sopa y veía reposiciones de películas viejas. Solo la propina era más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Me senté en nuestra cama, sosteniendo ese recibo, y finalmente me permití sentir el peso completo de mi traición. No solo la traición de Roberto, sino la mía propia. Me había traicionado a mí misma al aceptar migajas cuando merecía un festín. Al decir que sí cuando quería decir no. Al desaparecer pieza por pieza hasta que apenas quedó algo de la mujer que una vez había llegado a México con 800 pesos y sueños feroces. La Elena que esa mujer de 21 años había sido, nunca habría tolerado ser tratada como una ocurrencia tardía. Habría exigido respeto, habría luchado por su lugar en la mesa, se habría alejado antes de aceptar la invisibilidad. En algún punto del camino, había cambiado mi columna vertebral por su aprobación. Y la cruel ironía era que nunca había ganado su aprobación de todos modos. Solo me había vuelto útil. Esa noche, tomé mi primera decisión en lo que se sintió como décadas. Dejaría de ser útil y empezaría a ser honesta. A la mañana siguiente, Roberto anunció sobre su café y periódico que estaría fuera tarde el martes por la noche. Cena de cliente, dijo sin levantar la vista. No me esperes. ¿Con la mujer rubia? Pregunté tranquilamente. Su periódico se agitó, pero no lo bajó. ¿De qué hablas, Elena? Te vi en el lugar francés hace 3 semanas. Tú, Sara y una mujer rubia. Mientras yo estaba sentada sola, esperando a que Sara apareciera en nuestra cita de almuerzo cancelada. El periódico bajó lentamente. La cara de Roberto era una máscara que había visto antes. La expresión que tenía cuando trataba con reclamos difíciles de seguros o vendedores insistentes. Fría, profesional, desdeñosa. Estás confundida, dijo. Sara nunca se suponía que fuera a almorzar contigo. Tenía clases todo el día. Y no sé qué piensas que viste, pero yo estaba en la oficina. El gaslighting fue tan rápido y confiado que por un momento
Dudé de mi propia memoria. ¿Me había imaginado todo? ¿Me estaba volviendo loca? Pero entonces recordé la mano de Isabela en la mía, la bondad en sus ojos, la forma en que había susurrado su advertencia como alguien que había sido testigo de demasiado dolor para quedarse callada. Isabela los había visto también. No estaba loca, no estaba confundida. Sé lo que vi, Roberto. Dobló su periódico con precisión punzante y se levantó de la mesa. Elena, tienes 73 años. A veces la memoria juega trucos. A veces la gente ve lo que quiere ver. Se dirigió hacia la puerta, enderezando su corbata. Tal vez deberías hacer una cita con el doctor Martínez. Revísate la memoria. La puerta se cerró tras él, con un clic suave que sonó como finalidad. Me quedé sentada en nuestra cocina, rodeada de los desechos de nuestro matrimonio falso. Tazas de café desiguales, cuentas que había organizado pero no podía pagar, fotografías de reuniones familiares donde había estado presente pero no incluida. Mi teléfono sonó 1 hora después. El nombre de Jennifer apareció en la pantalla. Hola mamá, soy yo. Escucha, necesito un favor. El coche de David necesita llantas nuevas y andamos un poquito cortos este mes. ¿Nos podrías prestar 10,000? Te los pagamos el viernes que viene cuando llegue el cheque de comisión. Me quedé viendo el teléfono, viendo su nombre parpadear con la llamada entrante. Durante 30 segundos lo dejé sonar. Entonces contesté. No, dije. Hubo una pausa. ¿Qué? No, Jennifer. No puedo prestarte dinero esta vez. Mamá, son solo 10,000 pesos. Las llantas son un asunto de seguridad. Las necesitamos para las visitas universitarias de Sara el próximo mes. Dije que no. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un filo que reconocí de sus años de adolescencia. Mamá, ¿qué te pasa? Nunca has dicho que no antes. ¿Te sientes bien? Ahí estaba de nuevo. La sugerencia de que mi nuevo límite era síntoma de enfermedad en lugar de salud. La implicación de que la Elena que conocían, la que siempre decía que sí, siempre sacrificaba, siempre daba hasta que doliera, era la verdadera yo. Y esta versión era una aberración que necesitaba corrección. Me siento más clara de lo que me he sentido en años, dije. Mira, si esto es porque hemos estado ocupados últimamente, lo siento. El trabajo ha estado loco. Las solicitudes de Sara están por vencer. David está viajando más. Ya sabes cómo es. Sé exactamente cómo es Jennifer. Ese es el problema. ¿Qué se supone que significa eso? Respiré profundo, saboreando la libertad que viene con la honestidad. Significa que he sido tu cajero automático personal durante años. Y estoy cansada. El silencio se extendió entre nosotras como un lago congelado. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Esa es una cosa terrible que decir, mamá. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón. Las familias se ayudan entre sí. Pero durante los últimos 5 años, la ayuda solo ha ido en una dirección. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste solo para platicar? No para pedir dinero o favores, solo para ver cómo estaba. Otro silencio. Podía escucharla pensando, buscando una respuesta que no probara mi punto. Te vemos cada domingo, finalmente dijo, donde cocino, limpio, y escucho conversaciones de las que no formo parte realmente, donde discuten planes de vacaciones a los que no estoy invitada y eventos sociales que no me incluyen, donde soy útil pero no valorada. Mamá, estás siendo dramática. ¿En serio? Cuando tuve neumonía el año pasado, ¿cuánto tardaste en devolverme las llamadas? Estaba trabajando. 3 días, Jennifer. Estaba tan enferma que tuve que ir a urgencias, y te tardaste 3 días en regresarme las llamadas. María de abajo del pasillo me trajo sopa. Una mujer que apenas conozco mostró más preocupación por mi bienestar que mi propia hija. Pude escuchar su respiración cambiar, volviéndose más aguda. Si estás tan infeliz con cómo te tratamos, tal vez deberías haber dicho algo antes. Lo estoy diciendo ahora. Perfecto. Quédate con tus 10,000 pesos. Vamos a resolver las llantas nosotros solos. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo mi teléfono, esperando a que la culpa me invadiera, esperando el pánico familiar que venía con decepcionar a mi familia, esperando el impulso de llamar de vuelta y disculparme.
de restaurar el status quo, aunque significara regresar a mi propia invisibilidad. Pero la culpa no llegó. En lugar de eso, sentí algo que no había experimentado en años. Alivio, como si hubiera estado aguantando la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. Los siguientes días pasaron tranquilos. No hubo llamadas de Jennifer. No hubo mensajes de Sara. Roberto continuó su rutina de distancia cortés, tratándome como a una roommate cuyo contrato se estaba acabando. Me encontré disfrutando el silencio en lugar de temerle. Leí libros que había comprado meses antes, pero nunca había tenido tiempo de leer porque siempre estaba apurándome a resolver la crisis de alguien más. Di caminatas por Chapultepec sin revisar mi teléfono cada 5 minutos. Cociné comidas que realmente quería comer en lugar de lo que fuera más barato. El viernes por la mañana, sonó mi teléfono. El nombre de Sara apareció en la pantalla y mi corazón dio su viejo salto familiar. Tal vez me estaba hablando solo para platicar. Tal vez había escuchado sobre la discusión con Jennifer y quería checar cómo estaba. Tal vez esta sería la conversación que restaurara nuestra relación a algo real. «Hola, abuela», dijo, y su voz era cuidadosamente alegre. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien, Sara. ¿Cómo estás tú?» «Bien, bien. Escucha. Mamá me dijo que ustedes tuvieron un pequeño desacuerdo sobre algo de dinero. Quería hablarte porque creo que podría haber un malentendido». Mi corazón se hundió. No me estaba hablando para checar cómo estaba. Me estaba hablando como mediadora, enviada para suavizar las cosas para que el banco familiar pudiera reanudar operaciones. «¿Qué tipo de malentendido?», pregunté. «Bueno, mamá dijo que parecías molesta por ayudar a la familia financieramente. Pero yo sé que eso no es como tú eres, abuela. Siempre has sido tan generosa, tan cariñosa. Le dije que probablemente no lo dijiste como sonó». Las palabras me golpearon como agua fría. Incluso Sara, mi amada nieta, no podía concebir que mi generosidad tuviera límites, que mi cariño pudiera necesitar ser correspondido para sobrevivir. En su mente, no había razón legítima para que yo parara de dar, solo malentendidos que resolver. «Sara», dije cuidadosamente, «cuando me invitaste a almorzar hace 3 semanas y luego cancelaste a último minuto, ¿dónde fuiste en su lugar?» Hubo una pausa. Tuve que ayudar a una amiga con algo. Era como una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Solo drama de amigas. Ya sabes cómo es en la universidad. Sí sabía cómo era. Sabía que había estado en ese restaurante francés con Roberto y su compañera rubia, compartiendo vino y risas, mientras yo me sentaba sola con sopa fría y la bondad de una desconocida. Sabía que me estaba mintiendo ahora, tan fácilmente como su madre había aprendido a mentir sobre devolver préstamos que nunca se repagarían. «Sara», dije gentilmente, «te vi en el restaurante con tu abuelo, tú, él y una mujer rubia, almorzando muy a gusto mientras yo esperaba por ti». El silencio que siguió fue diferente de la pausa enojada de Jennifer. Este era el silencio de una joven de 20 años que había sido cachada en una mentira y no estaba segura de cómo proceder. «Abuela, puedo explicar. Por favor, hazlo». El abuelo Roberto me pidió que me encontrara con él y su amiga. Dijo que era importante. Dijo que no te dijera porque se suponía que era sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Otra pausa. Casi podía escucharla rebuscando una historia plausible. Estaban planeando algo bonito para ti, para su aniversario que se acerca. Nuestro aniversario era en 8 meses. Pero incluso si hubiera sido la próxima semana, la intimidad que había sido testigo entre Roberto y la mujer rubia no se trataba de planear sorpresas para su esposa. Se trataba de planear una vida que no incluyera a su esposa. «Sara, por favor no me mientas más. Puedo manejar la verdad, pero no puedo manejar que me mientan las personas que más amo». Cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña, más joven. «Lo siento, abuela. No quería lastimarte. La mentira duele más de lo que la verdad jamás podría. El abuelo Roberto dijo que no entenderías. Dijo que te molestarías y lo harías complicado. Ahí estaba, la verdadera razón del engaño. No bondad, sino conveniencia. Era más fácil mentirme que lidiar con mi respuesta emocional legítima a la traición. ¿Qué no entendería, Sara? Él ha estado viendo a Elena desde hace unos meses. Es muy buena onda, abuela.
Lo hace feliz de una manera o sea, ustedes dos han estado tan distantes últimamente. Todos pueden verlo. Todos pueden verlo. Mi matrimonio se había convertido en espectáculo público, y yo había sido la última en saberlo. No solo estaba siendo traicionada y reemplazada, sino que mi humillación era entretenimiento para la mesa familiar. ¿Cuánto tiempo ha sabido toda la familia? Pregunté. No toda la familia, solo yo y mamá y papá. El abuelo Roberto nos hizo prometer que no dijéramos nada hasta que decidiera qué quería hacer. Hasta que decidiera qué quería hacer. Como si mis 37 años de matrimonio fuera una decisión de negocio que aún estaba contemplando. Como si yo fuera una renta que estaba considerando si renovar. ¿Y tú qué piensas, Sara? ¿Qué crees que debería hacer? La pregunta pareció tomarla desprevenida. Yo solo quiero que todos sean felices. ¿Incluyéndome a mí? Por supuesto que incluyéndote a ti. ¿Crees que soy feliz ahora? Estuvo callada por mucho tiempo. Cuando habló, su voz era reflexiva de una manera que me recordó a la niñita que solía hacerme preguntas infinitas sobre todo. Desde por qué crecían las flores hasta dónde iban las nubes. No, abuela. No creo que hayas sido feliz en mucho tiempo. Incluso antes de saber de Elena. Siempre pareces triste en las cenas familiares. Como que estás ahí, pero no estás realmente ahí. Era lo más honesto que alguien de mi familia me había dicho en meses. El reconocimiento de mi infelicidad, incluso de alguien que había sido parte de ocultar su causa, se sintió como un pequeño regalo. Tienes razón, dije. No he sido feliz. ¿Y sabes por qué? ¿Por el abuelo Roberto? Eso es parte, pero principalmente porque he olvidado quién soy cuando no estoy dándole a todos lo que necesitan. He olvidado que se me permite necesitar cosas también. ¿Qué necesitas, abuela? La pregunta era tan simple y tan revolucionaria que me quitó la respiración. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado qué necesitaba? No qué podía proveer, no qué podía dar, no cómo podía ayudar. ¿Qué necesitaba? Necesito ser tratada con respeto, dije. Necesito honestidad en lugar de mentiras contadas para protegerme de verdades que piensan que no puedo manejar. Necesito ser invitada en lugar de tolerada. Necesito importar tanto como todos los demás en esta familia. Sí importas, abuela. ¿En serio? Cuando necesitas dinero para la escuela, importo. Cuando necesitas a alguien que cuide niños o limpie después de las cenas familiares, importo. Pero cuando es hora de hacer planes o compartir noticias o incluir a alguien en decisiones importantes, ¿dónde estoy? No tenía respuesta para eso, lo cual era una respuesta en sí misma. Te amo, Sara. Los amo a todos. Pero el amor no se supone que sea de un solo lado. El amor no se supone que te haga desaparecer. ¿Qué vas a hacer? Preguntó quietamente. Voy a dejar de desaparecer. Ese fin de semana, no fui a la cena dominical. Era la primera vez que me había perdido una reunión familiar en 15 años, y el silencio de mi teléfono me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan esencial era realmente mi presencia. Nadie llamó para checar si estaba enferma. Nadie mandó mensaje para preguntar si necesitaba algo. Nadie pareció notar que su cajero automático personal había fallado. Pasé el domingo por la tarde en el Museo Nacional de Antropología, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido tiempo porque los domingos siempre estaban dedicados a obligaciones familiares. Me quedé parada frente a la Piedra del Sol durante 20 minutos, viendo la forma en que la luz jugaba sobre la superficie grabada, recordando lo que se sentía ver belleza por sí misma, en lugar de constantemente calcular cuánto costaba todo. En la tienda del museo, me compré una pequeña reproducción de una pieza que había admirado. Una bailarina de Tlatelolco en pleno salto, capturada en un momento de gracia pura y movimiento. Costó 700 pesos, dinero que anteriormente habría ahorrado para la próxima emergencia familiar. Lo compré de todos modos, y lo llevé a casa como una declaración de independencia. El lunes por la mañana trajo una llamada telefónica de Jennifer. Su voz era cortada, profesional, el tono que usaba cuando trataba de manejar un cliente difícil. Mamá, faltaste a la cena ayer. ¿Te sientes bien? Me siento bien. Fui al museo en su lugar. ¿Al museo? ¿Por qué irías a un museo en día familiar? Porque quería. Porque nunca había estado en la sala de prehispánicos. Y he vivido en México 50 años. Podrías haber ido cualquier día.
El domingo es tiempo familiar. ¿Tiempo familiar para quién? Me siento en tu mesa, lavo tus platos y escucho conversaciones de las que no formo parte. ¿Cómo es eso tiempo familiar para mí? Mamá, eres ridícula. Por supuesto que formas parte de las conversaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú y David discuten sus planes de vacaciones a lugares donde nunca seré invitada? ¿Cuándo hablan de las visitas universitarias de Sara en las que no estoy incluida? ¿Cuándo toman decisiones sobre eventos familiares y me informan después del hecho? Su suspiro fue audible a través del teléfono. ¿Qué quieres de nosotros, mamá? ¿Que te pidamos permiso para todo lo que hacemos? Quiero que consideren mis sentimientos cuando hagan planes que me afectan. Quiero que me pregunten mi opinión de vez en cuando en lugar de asumir que no tengo una. Quiero ser consultada en lugar de informada. Está bien. Estamos planeando la cena del Día de Muertos en nuestra casa. ¿Quieres venir? La pregunta fue planteada como una acusación, entregada con el tipo de paciencia forzada que los adultos usan con niños y razón. ¿Me estás invitando en realidad? ¿O esperas que cocine y limpie mientras ustedes son los anfitriones? Otro suspiro. Las dos cosas, supongo. Igual que cada año. Entonces no quiero ir. El silencio que siguió fue tan largo que revisé para asegurarme de que la llamada no se hubiera cortado. ¿No vas a venir al Día de Muertos? No, si mi papel es trabajar mientras todos los demás celebran. Mamá, te encanta cocinar para la familia. Siempre has insistido en lavar los platos. Nunca he insistido. Solo los he lavado porque nadie más lo haría. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué vas a hacer para el Día de Muertos? ¿Sentarte sola en tu departamento? La pregunta estaba diseñada para que reconsiderara, para forzarme de vuelta a la línea con la amenaza del aislamiento navideño. Pero en lugar de aterrorizarme, sonaba atractivo. Un Día de Muertos tranquilo donde pudiera cocinar lo que quisiera, comer cuando tuviera hambre y pasar el día haciendo cosas que me trajeran alegría en lugar de agotamiento. Maybe, I said, or maybe I'll make other plans. Tal vez, dije. O tal vez haga otros planes. ¿Qué otros planes? No tienes amigas. La crueldad en esa declaración me quitó el aliento, no solo porque estaba diseñada para lastimar, sino porque era mayormente verdad. Había estado tan ocupada siendo útil para mi familia que nunca mantuve amistades propias. Había sacrificado mi vida social en el altar de sus necesidades, y ahora mi hija estaba usando ese sacrificio como arma contra mí. Tienes razón, dije tranquilamente. No tengo muchas amigas, porque he pasado los últimos 30 años dejando todo cada vez que cualquiera de ustedes necesitaba algo. He perdido círculos de lectura y clases de arte y citas para café porque alguien de la familia siempre tenía una crisis que requería mi atención inmediata. No tengo amigas porque elegí a la familia en su lugar. Y así es como la familia me trata a cambio. Eso no es justo, mamá. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi vida? ¿Mis intereses? ¿Mis esperanzas para el futuro? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me trató como una persona completa en lugar de solo un recurso? Estuvo callada por un momento. Solo estamos ocupados, mamá. Todos están ocupados. ¿Demasiado ocupados para cortesía básica? ¿Demasiado ocupados para devolver llamadas telefónicas cuando estoy enferma? ¿Demasiado ocupados para incluirme en decisiones familiares? ¿Demasiado ocupados para notar que he estado desapareciendo justo frente a ustedes? No has estado desapareciendo. Sí he estado. Y no lo han notado porque ha sido conveniente para ustedes. Entre menos les pedía para mí, más podía dar a todos los demás. Entre más pequeña me volví, más útil era. No sé qué quieres que te diga, mamá. Quiero que me digas que me ves, que me valoras por más de lo que puedo proveer, que entiendes que soy una persona con sentimientos y necesidades, no solo un pozo sin fondo de dinero y favores. Por supuesto que te veo. Eres mi madre. Ser tu madre no es lo mismo que ser vista por ti. Ves la función que cumplo, no la mujer que soy. La conversación terminó sin resolución, como la mayoría de nuestras conversaciones ahora. Sin disculpas, sin reconocimientos, sin promesas de hacerlo mejor. Solo una aceptación cansada de que ahora operábamos bajo reglas nuevas que ninguna de las dos entendía completamente. Esa noche, Roberto anunció que no estaría en casa para la cena. Otra junta con clientes, dijo.
aunque ambos sabíamos lo que eso realmente significaba. Me hice un sándwich de queso derretido y sopa de tomate, comida de consuelo de mi infancia cuando los problemas eran más pequeños y las soluciones más claras. Mientras comía, pensé en Isabela, la mesera que había tocado mi mano y susurrado su advertencia. Me pregunté si había reconocido algo en mi cara ese día, alguna expresión universal de una mujer cuya bondad había sido confundida con debilidad. Me pregunté cuántos otros clientes había visto sentados solos, abandonados por miembros de familia que se suponía los amaban. Decidí regresar a ese restaurante. El martes por la tarde, caminé a la colonia Juárez y encontré el mismo pequeño restaurante con manteles a cuadros y paredes con manchas de vino. Isabela estaba ahí, moviéndose entre las mesas con la misma eficiencia graciosa que recordaba. Cuando me vio, su cara se iluminó con placer genuino. «Regresaste», dijo, acercándose a mi mesa con una sonrisa cálida. «¿Cómo te va, corazón?» El apelativo cariñoso, casual y sincero hizo que se me cerrara la garganta de emoción. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho «corazón» y lo hubiera sentido de verdad? «Me va mejor», dije. «Gracias a ti», inclinó la cabeza, curiosa. «Ese día que tocaste mi mano y me advertiste sobre mi esposo, tenías razón, sobre todo». Su expresión se suavizó con entendimiento. «Pensé que te veías como alguien que necesitaba saber la verdad, incluso cuando la verdad es dura». «¿Cómo lo supiste?» Miró alrededor del restaurante, asegurándose de que ningún otro cliente necesitara atención. Luego se deslizó en el asiento frente a mí. Era una violación del protocolo profesional, pero se sintió como exactamente lo que necesitaba. 22 años he trabajado en restaurantes, dijo. Ves mucho drama humano cuando la gente piensa que las meseras son invisibles. Tu esposo y su amiga han estado viniendo aquí desde hace meses. Siempre martes por la tarde. Siempre esa misma mesa de la esquina. La forma en que se ven uno al otro no es amistad. Meses, repetí, probando la palabra. Al menos desde el verano, tal vez más. Y cuando te vi ese día, sentada sola, revisando tu teléfono cada minuto como si estuvieras esperando a alguien que no iba a llegar, reconocí la mirada. Mi propia abuela tenía esa misma mirada durante años, esperando a que mi abuelo recordara que tenía esposa en casa. ¿Qué pasó con tu abuela? La sonrisa de Isabela fue triste pero orgullosa. Un día dejó de esperar. Empacó sus maletas, tomó sus ahorros y se mudó a Mérida a vivir cerca de su hermana. Los mejores 10 años de su vida, siempre decía. Finalmente pudo ser ella misma en lugar de la mitad de una pareja que nunca realmente existió. ¿Se sintió sola? ¿Te sientes sola ahora? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Me sentía sola? Ciertamente estaba sola más de lo que había estado en décadas. Pero la soledad y el aislamiento no eran lo mismo. La soledad era lo que había sentido rodeada de miembros de familia que apenas me veían. El aislamiento era lo que había estado experimentando últimamente. Momentos tranquilos de autodescubrimiento, libertad de crítica y expectativa constante. Permiso para querer cosas para mí misma. No tan sola como pensé que estaría, admití. Eso es porque finalmente te estás haciendo compañía a ti misma en lugar de tratar de ganar amor de gente que no es capaz de darlo. Isabela tuvo que regresar al trabajo, pero no antes de apretar mi mano otra vez y decir, «Eres más valiente de lo que piensas, corazón. Confía en ti misma». Pedí la sopa minestrone otra vez y comí lentamente, saboreando los sabores y la experiencia rara de cenar sin ansiedad. Ninguna llamada telefónica que devolver, ninguna crisis que resolver, el humor de nadie que manejar excepto el mío. Fue la comida más tranquila que había tenido en años. Caminando a casa, tomé una decisión que me sorprendió. Iba a gastar mis ahorros en mí misma por una vez. No todo. No era imprudente. Pero lo suficiente para hacer algo significativo. Algo que honrara a la mujer que había sido antes de convertirme en la solución de todos los demás. Esa noche, busqué clases de arte en la Ciudad de México. Encontré un taller de acuarela en la Roma Norte que se reunía miércoles por la mañana. El costo era caro, 6,000 pesos por 6 semanas. Pero me inscribí de todos modos, usando la tarjeta de crédito que había estado guardando para emergencias familiares. El miércoles por la mañana,
Entré a un estudio lleno de sol con caballetes y pinceles y el tipo de energía creativa que no había sentido desde la clase de arte de preparatoria. Mis compañeros estudiantes eran principalmente mujeres de mi edad, jubiladas y madres con nidos vacíos explorando pasiones que habían diferido durante décadas. Nos presentamos con emoción tentativa, compartiendo historias de hijos que se habían mudado lejos y carreras que habían terminado, de finalmente tener tiempo para sueños que habíamos olvidado que teníamos. La instructora, una mujer paciente llamada Carmen con dedos manchados de pintura y ojos amables, nos enseñó a ver luz y sombra de manera diferente. No pinten lo que piensan que ven, dijo. Pinten lo que realmente está ahí. Era consejo revelador para el arte y para la vida. Había estado viendo a mi familia a través del lente de lo que pensé que deberían ser, en lugar de lo que realmente eran. Había estado pintando su crueldad como falta de consideración, su egoísmo como horarios ocupados, su desprecio como descuido temporal. Pero lo que realmente estaba ahí era un patrón de tratarme como menos importante que todos los demás. Mi primera pintura fue terrible. Un tazón ladeado de fruta que se veía más como expresionismo abstracto que realismo. Pero el acto de crear algo, de tomar decisiones basadas puramente en mi propia visión y preferencias, se sintió revolucionario. «Es maravilloso», dijo Margarita, la mujer en el caballete junto al mío. Tenía 78 años. Una bibliotecaria retirada cuyo esposo había muerto 2 años antes. Primera vez en décadas que hago algo solo para mí, me confió. Mis hijos piensan que estoy desperdiciando dinero en clases de arte, pero despierto emocionada los miércoles. ¿Cuándo fue la última vez que algo te emocionó para despertar? No podía recordar. Durante años, había despertado ya calculando las obligaciones del día, ya cansada de sueños llenos de crisis familiares y preocupaciones financieras. Pero esa noche de miércoles, me dormí pensando en mezcla de colores y técnicas de pincel, sobre la forma en que las acuarelas se filtran una en otra de maneras que no puedes controlar completamente, pero puedes aprender a apreciar. El jueves trajo otra llamada telefónica de Sara. «Abuela, he estado pensando en nuestra conversación, sobre que te sientes excluida de las cosas. ¿Ah? Quiero invitarte a algo. Hay un panel de escuela de medicina el próximo mes en la UNAM, para estudiantes prospectivos y sus familias. ¿Te gustaría venir conmigo?» Mi corazón se elevó. Una invitación genuina, algo que me incluía en la vida real de Sara en lugar de solo sus necesidades financieras. «Me encantaría», dije. «Perfecto. Es un sábado por la tarde. Ah, y abuela, la cuota de registro es 1,000 pesos por persona. ¿Podrías cubrir eso para las 2? Mi corazón se hundió tan rápido como se había elevado. Incluso esta invitación venía con un precio, otra transacción disfrazada de afecto. «Sara», dije gentilmente, «me daría mucho gusto pagar por mi propio registro, pero tú tendrás que cubrir el tuyo». «Pero abuela, siempre pagas por cosas así. Solo soy una estudiante universitaria». «Entiendo que eres estudiante universitaria, pero también eres una adulta que planea ser doctora. Parte de convertirse en adulta es aprender a presupuestar para las cosas que te importan. Son solo 1,000 pesos. Exactamente. Si son solo 1,000 pesos, lo puedes manejar». Hubo una pausa, y casi pude escucharla recalculando. ¿Vale este evento 1,000 pesos de su propio dinero? ¿O solo era atractivo porque alguien más pagaría? En realidad, dijo lentamente, tal vez no pueda ir. Tengo mucho que estudiar ese fin de semana. Y ahí estaba. La invitación había sido contingente en mi participación financiera. Sin mi sí automático, su interés se evaporó. «Entiendo», dije. «Avísame si cambias de opinión». Después de que colgó, me senté con mi decepción, permitiéndome sentirla completamente en lugar de apurarme a arreglarla cambiando mis límites. Este era el impuesto de la autenticidad, el costo de insistir en relaciones genuinas en lugar de compradas. Pero la decepción era más limpia que el resentimiento viejo. Era dolor honesto sobre una situación real en lugar del resentimiento festering de ser usada mientras me decían que era amada. El viernes por la noche, Roberto hizo su anuncio durante nuestra cena callada de comida china sobrada. «Elena, necesitamos hablar». Levanté la vista de mi Lo Mein,
notando el tono formal que usaba para conversaciones difíciles. Así era como me había contado sobre cambios de trabajo y muertes familiares, cambios importantes que requerían entrega cuidadosa. ¿De qué? De Elena. Al menos ahora estaba usando su nombre en lugar de pretender que no existía. ¿Qué pasa con Elena? Estoy enamorado de ella. Las palabras debieron haber sido devastadoras. En lugar de eso, se sintieron como confirmación de algo que ya sabía, como un diagnóstico que explicaba síntomas que había estado experimentando durante meses. Ya veo, dije. Parecía desconcertado por mi respuesta calmada. Tal vez había esperado lágrimas o rabia o súplicas desesperadas para salvar nuestro matrimonio. Quiero el divorcio, continuó. Está bien. ¿Está bien? Roberto, has estado ausente de este matrimonio durante años. Solo lo hiciste oficial. No planeé que esto pasara. ¿No? Has estado viéndola durante meses, llevándola a restaurantes caros mientras yo como sola, incluyéndola en reuniones familiares mientras me excluyes. Esto no pasó de la noche a la mañana. Se movió incómodamente en su silla. Elena me entiende de maneras que tú no. ¿De qué maneras? Aprecia las cosas. Cultura, buena comida, viajes. No cuenta cada peso o se preocupa constantemente por dinero. Elena no tiene que preocuparse por dinero porque no está manteniendo a toda una familia con el seguro social. Elena puede apreciar restaurantes caros porque alguien más está pagando. Elena puede ser despreocupada porque no está cargando el peso financiero de 3 generaciones. Eso no es justo. ¿No lo es? Me has criticado durante años por ser cuidadosa con el dinero. Pero ¿quién crees que pagó los libros de Sara? ¿Los pagos de hipoteca de Jennifer? ¿Las reparaciones del coche de David? He estado contando cada peso porque alguien tenía que hacerlo, mientras tú has estado gastando nuestro retiro en impresionar a tu novia. La cara de Roberto se enrojeció. Actúas como si el dinero fuera lo único que importa. El dinero es supervivencia, Roberto. El dinero es la diferencia entre quedarnos en nuestro departamento o terminar sin hogar. El dinero es la razón por la que pude ayudar a nuestra familia mientras tú jugabas golf con tus amigos. Y sí, dinero es lo que has estado gastando en Elena mientras yo he estado comprando comida genérica para que pudiéramos pagar la renta. Nunca te pedí que te sacrificaras. Nunca tuviste que pedirlo porque nunca tuviste que hacerlo. Me sacrifiqué automáticamente, invisiblemente, constantemente. Y ahora me estás dejando por alguien que no tiene que sacrificar nada porque yo ya lo hice por ella. La conversación continuó por otra hora, cubriendo los detalles prácticos del divorcio después de 37 años. División de bienes, pocos, custodia de posesiones, principalmente suyas, y la disolución de promesas hechas cuando éramos jóvenes y esperanzados. Lo que más me impactó fue lo empresarial que se sintió todo. No había pena en su voz. No arrepentimiento sobre las décadas que habíamos compartido. Habló sobre terminar nuestro matrimonio de la misma manera que podría discutir cambiar pólizas de seguro. Necesario, lógico, atrasado. ¿Dónde vas a vivir?, pregunté. Elena tiene un lugar en la Condesa. Probablemente conseguiremos algo juntos una vez que el divorcio esté finalizado. ¿Y dónde voy a vivir yo? Puedes quedarte en el departamento mientras el contrato lo permita. Después de eso, se encogió de hombros. Ya encontrarás algo. Siempre lo haces. Siempre lo haces. La frase que había definido mi vida. Elena lo va a resolver. Elena se las va a arreglar. Elena se va a conformar con menos para que todos los demás puedan tener más. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez me las iba a arreglar para mí. Ese fin de semana, llamé a una abogada. No la abogada familiar que Roberto había sugerido, su compañero de golf que indudablemente protegería los intereses de Roberto sobre los míos, sino una mujer que se especializaba en representar mujeres mayores en procedimientos de divorcio. Su nombre era Patricia Walsh y su oficina estaba en Polanco, decorada con certificados y premios que hablaban de décadas luchando por clientes que habían sido subvaloradas y descartadas. «Cuéntame tu historia», dijo Patricia, acomodándose en su silla con un cuaderno legal y el tipo de atención concentrada que no había recibido en años. Le conté todo, las décadas de apoyo financiero que había proporcionado a nuestra familia, las visitas secretas a restaurantes,
La forma en que Roberto me había hecho gaslight sobre mis propios recuerdos. El desprecio sistemático de la familia por mis necesidades y sentimientos. La erosión gradual de mi lugar en la vida de todos hasta que me había convertido en una función en lugar de una persona. Patricia tomó notas e hizo preguntas punzantes. ¿Cuánto tiempo había trabajado? ¿Qué registros tenía del dinero que había prestado a Jennifer y David? ¿Había Roberto alguna vez contribuido a las emergencias financieras familiares? ¿O siempre había sido mi responsabilidad? Elena, dijo cuando terminé, has estado subsidiando la vida de todos los demás durante décadas. Tu esposo pudo permitirse agasajar a su novia porque tú estabas cubriendo gastos familiares con los que él debería haber estado ayudando. Tu hija pudo perseguir su carrera porque tú proporcionaste cuidado infantil gratuito y respaldo financiero. Todos se han beneficiado de tu generosidad mientras trataban tus contribuciones como invisibles. ¿Qué significa eso para el divorcio? Significa que tienes derecho a más de lo que piensas. Tu trabajo no remunerado, tus contribuciones financieras, tus oportunidades sacrificadas. Estas cosas tienen valor en un acuerdo de divorcio. Vamos a asegurarnos de que obtengas crédito por la vida que has vivido. Por primera vez en meses, sentí que alguien estaba de mi lado. No porque necesitaran algo de mí, sino porque reconocían mi valor. Los procedimientos de divorcio se movieron lentamente, como estas cosas pasan, pero el cambio psicológico fue inmediato. Ya no era la esposa de Roberto, tolerando su ausencia y falta de respeto. Era Elena Walsh. Había decidido reclamar mi apellido de soltera, una mujer reconstruyendo una vida que había sido interrumpida por matrimonio y maternidad, pero no definida por ellos. Continué con mis clases de arte, progresando de tazones terribles de fruta a paisajes pasables. Margarita y yo nos volvimos amigas genuinas, reuniéndonos para café después de clase para discutir nuestras pinturas y nuestros planes para el futuro. Estaba considerando mudarse a San Miguel de Allende para estar cerca de su hija, no para ayudar con nietos o emergencias domésticas, sino simplemente para disfrutar las montañas y el cambio de estaciones. Lo bueno de empezar de nuevo a nuestra edad, me dijo un miércoles después de clase, es que finalmente sabemos lo que no queremos. Pasamos las primeras mitades de nuestras vidas diciendo que sí a todo. Ahora podemos ser más selectivas. Estaba aprendiendo a ser selectiva. Cuando Jennifer llamó con otra emergencia financiera, se había descompuesto el lavavajillas y necesitaban dinero para reparaciones. Le sugerí que le hablara a su padre. Papá no tiene efectivo disponible ahorita, dijo. Yo tampoco. Mamá, son solo 6,000 pesos. Que no tengo. No era enteramente verdad. Tenía 6,000 pesos. Pero también tenía materiales de arte que comprar, honorarios de abogada de divorcio que pagar, y por primera vez en décadas, una pequeña cuenta de ahorros que crecía en lugar de disminuir. Estaba construyendo algo para mí misma, en lugar de constantemente agotarlo para otros. El suspiro frustrado de Jennifer fue audible a través del teléfono. Está bien, lo pondremos en la tarjeta de crédito. Suena como un buen plan, dije, hablando en serio. Lo más sorprendente de establecer límites fue cuánta energía me devolvió. La ansiedad constante sobre los problemas de otras personas había sido agotadora de maneras que no había reconocido completamente. Sin el peso de las crisis de todos los demás en mis hombros, dormí mejor, comí con más apetito, y descubrí reservas de curiosidad sobre el mundo que había olvidado que poseía. Me inscribí en una clase de fotografía en el centro comunitario local. Me uní a un círculo de lectura en la biblioteca del vecindario. Fui voluntaria en un programa de alfabetización, enseñando español a inmigrantes recientes que me recordaban a mi yo más joven, esperanzada, trabajadora, determinada a construir mejores vidas en un lugar nuevo. La primavera llegó más temprano de lo usual ese año, y con ella vino la confrontación final que había estado temiendo y anticipando en igual medida. La familia había planeado una celebración de cumpleaños para el cumpleaños 21 de Sara, una fiesta sorpresa en casa de Jennifer, con familia extendida y amigos universitarios. Me enteré no a través de una invitación, sino a través de un mensaje de texto enviado 3 horas antes del evento. La fiesta de Sara es esta noche a las 8. ¿Puedes traer postre para 30 personas?
La presunción me quitó el aliento. No solo no había sido incluida en la planeación del cumpleañoscito de mi nieta, sino que se esperaba que proporcionara postre para una fiesta de la que me habían informado a última hora. La Elena vieja habría corrido a la pastelería, gastado dinero que no podía permitirse en un pastel elaborado, y llegado temprano para ayudar a preparar mientras se sentía agradecida de estar incluida. La nueva Elena tenía planes diferentes. Apagué mi teléfono y fui al cine en su lugar. Una función matutina de una película italiana sobre una viuda que se muda a la Toscana para empezar un viñedo. Los subtítulos requerían atención completa, haciendo imposible pensar sobre drama familiar o sentirse culpable sobre expectativas rotas. El personaje principal, una mujer de más o menos mi edad, tomaba decisiones audaces y abrazaba la incertidumbre con gracia. Pintaba paisajes y aprendía a hacer vino y se enamoraba de su propia vida. Cuando salí del teatro a las 7:30, mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas y 68 mensajes de texto. El pánico y la ira en esos mensajes revelaron más sobre las prioridades de mi familia de lo que años de observación cuidadosa habían mostrado. De Jennifer: ¿dónde estás? Necesitamos el postre. De David: es el cumpleaños de Sara. Elena: no seas egoísta. De Sara: abuela, por favor no arruines mi fiesta porque estás enojada con todos. De Roberto: deja de actuar como niña y haz lo que se supone que debes hacer. El mensaje más revelador llegó de Jennifer a las 9:15. Tuve que comprar pastel del súper. Gracias por avergonzarnos. No, te extrañamos. No, espero que estés bien. No, perdón por no haberte invitado apropiadamente. La preocupación era enteramente sobre la función que había fallado en realizar, no la persona que era. Conduje a casa lentamente, parando a comprarme cena en un pequeño restaurante francés en la Roma. Pedí vino con mi comida y vi a la gente caminar por la ventana. Parejas jóvenes tomados de la mano y familias con niños pequeños, hombres ancianos cenando solos con periódicos como compañía. Todos estaban viviendo sus propias vidas, tomando sus propias decisiones, libres de la obligación de ser constantemente útiles a parientes ingratos. La mañana siguiente trajo un toque en mi puerta. Jennifer estaba parada en el pasillo, su cara una máscara de ira controlada. «Necesitamos hablar», dijo, empujándome para pasar a mi departamento. «Buenos días a ti también», dije, cerrando la puerta. «¿Qué está mal contigo últimamente, mamá? Lo del dinero, faltar a las cenas dominicales, saltarte la fiesta de Sara. Esto no es como tú. Tienes razón. No es como la vieja yo». ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy cansada de que me den por sentada. Cansada de que esperen que diga que sí a todo y me pregunten la opinión sobre nada. Cansada de ser amada por lo que puedo proveer en lugar de quien soy. Jennifer se sentó pesadamente en mi pequeño sofá, el mismo sofá donde había amamantado a Sara cuando era bebé, mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar por su licencia de maternidad. ¿Entonces esto es sobre atención? ¿Estás actuando así porque necesitas más atención? Estoy actuando diferente porque necesito más respeto. Te respetamos, mamá. ¿En serio? Cuando haces planes para la fiesta de cumpleaños de mi nieta y me informas 3 horas antes que necesito traer postre, ¿eso es respeto? Queríamos que fuera sorpresa. La sorpresa no era para Sara, era para mí. La sorpresa fue descubrir que había sido excluida de la planeación, pero se esperaba que contribuyera a la ejecución. Podrías haber llamado, preguntado qué estaba pasando. No debería tener que investigar para ser incluida en la celebración de cumpleaños de mi nieta. Debería haber sido parte de la planeación desde el principio. Jennifer estuvo callada por un momento, y pensé que tal vez estaba empezando a entender. Pero cuando habló, sus palabras revelaron qué tan profundamente arraigados se habían vuelto nuestros patrones disfuncionales. Está bien, tienes razón. Deberíamos haberte incluido en la planeación. Así que planeemos algo más para Sara. Tal vez una cena bonita en algún lugar caro. Puedes hacer la reservación y pagar la cuenta, y estaremos todos juntos. La sugerencia fue impresionante en su falta de tacto. Su solución para excluirme de la planeación de fiestas era darme responsabilidad completa para financiar una celebración diferente. En su mente,
Inclusión significaba que se me permitiera pagar por la diversión de todos los demás. Jennifer, dije cuidadosamente, ¿te escuchas a ti misma? ¿Qué quieres decir? Tu idea de incluirme es dejarme pagar por la cena de todos los demás. No preguntar mi opinión sobre dónde ir o qué tipo de celebración podría querer Sara. No considerar si puedo permitirme pagar por 5 personas en un restaurante caro. Solo darme el honor de financiar la unión familiar. Está bien. Su voz era aguda con frustración. Dividiremos la cuenta. Cada quien paga lo suyo. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto, mamá? Te quejas de que no te incluimos, así que estoy tratando de incluirte. Te quejas de que gastas mucho dinero en nosotros, así que estoy ofreciendo dividir costos. ¿Qué quieres realmente? La pregunta se quedó en el aire entre nosotras, pesada con años de conexiones perdidas y motivaciones malentendidas. ¿Qué quería? Era una pregunta tan simple y una respuesta tan compleja. Quiero ser consultada antes de que se tomen decisiones que me afectan. Quiero que mis sentimientos importen tanto como los de todos los demás. Quiero ser invitada a pasar tiempo juntas porque disfrutan mi compañía, no porque necesitan algo de mí. Por supuesto que disfrutamos tu compañía. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron sobre mis intereses, mi salud, mis planes? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera sobre lo que podía hacer por alguien más? Jennifer se veía genuinamente desconcertada, como si le hubiera pedido que recordara lo que había almorzado hace 3 martes. El hecho de que no pudiera responder inmediatamente dijo mucho sobre cómo había sido estructurada nuestra relación. Nos vemos cada domingo. Finalmente dijo, donde cocino y limpio mientras ustedes discuten sus vidas. Donde estoy presente pero no participando, donde sirvo a todos los demás y me siento tranquila mientras hacen planes de los que no formo parte. Nunca dijiste que querías ser parte de las conversaciones. No debería tener que pedir inclusión básica en discusiones familiares. No soy una sirvienta contratada, Jennifer. Soy tu madre. La palabra se quedó entre nosotras, cargada con todas las expectativas y decepciones de nuestra relación. Era su madre. Pero ¿qué significaba eso para ella? ¿Qué significaba para mí? Creo que estás siendo hipersensible, finalmente dijo. Todos están ocupados, todos tienen sus propias vidas. No es personal. Se siente personal cuando consistentemente me dejan fuera. Se siente personal cuando mis contribuciones se esperan pero no se reconocen. Se estifle personal cuando me critican por no hacer lo suficiente y me critican por pedir consideración básica. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dejarlo todo y complacer tus sentimientos? Quiero que me traten como una persona cuyos sentimientos importan, no más que los de todos los demás, pero tanto como los de todos los demás. Jennifer se levantó, alisando su falda y revisando su teléfono. La conversación había terminado en su mente. Otra obligación que había cumplido sin realmente comprometerse. Está bien, mamá. Trataremos de ser más considerados. Pero tienes que dejar de ser tan dramática sobre todo. No cada desaire es intencional. Después de que se fue, me senté en mi departamento callado pensando sobre la palabra dramática. Era una acusación que había sido lanzada a las mujeres durante generaciones, cuando insistían en ser tratadas con dignidad. Pedir respeto era dramático. Esperar cortesía básica era exigente. Establecer límites era egoísta. Pero lo que era verdaderamente dramático era la forma en que había estado viviendo durante décadas, constantemente sacrificando mis propias necesidades, constantemente disminuyéndome para hacer a otros más cómodos, constantemente aceptando menos de lo que merecía mientras lo llamaba amor. Esa tarde, tomé una decisión que hasta me sorprendió. Llamé a Sara directamente. «Hola, abuela», dijo, y pude escuchar la precaución en su voz. «Mamá dijo que ustedes platicaron esta mañana». «Sí, platicamos. Sara, quiero disculparme por haberme perdido tu fiesta de cumpleaños». «Está bien, abuela. Entiendo que estabas molesta». «Estaba molesta, pero esa no es la razón por la que me la perdí. Me la perdí porque no fui realmente invitada. Me informaron a última hora que se esperaba que trajera postre, pero no fui incluida en ninguna planeación o preparación». «Ah». Meir estuvo callada por un momento. No sabía que así fue como pasó. «¿Cómo pensaste que me enteré de la fiesta?»
Mamá dijo que había invitado a toda la familia. Asumí que eso te incluía. No me incluyó. Y Sara, quiero que sepas que nunca intencionalmente me perdería tu cumpleaños. Tú me importas. Y celebrarte me importa. Pero ser tratada como ayuda contratada en tu celebración no nos honra a ninguna de las dos. Cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña, más joven. Lo siento, abuela. No sabía. Sé que no sabías. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Te amo. Y quiero celebrar tu cumpleaños 21 apropiadamente. ¿Te gustaría cenar conmigo, solo nosotras dos? En algún lugar que tú elijas, y podemos dividir la cuenta como las adultas que ambas somos? La pausa que siguió fue suficientemente larga que me pregunté si la había perdido. Pero cuando habló, había algo diferente en su voz, algo más cálido y real de lo que había escuchado en meses. Me gustaría mucho, abuela. ¿Podemos ir a algún lugar con buena pasta? Se me ha antojado carbonara durante semanas. Conozco justo el lugar, dije, pensando en el restaurante de Isabela y la bondad de desconocidos que te ven cuando la familia se vuelve ciega. Nos encontramos el sábado siguiente en el pequeño lugar italiano donde había comenzado mi despertar. Isabela estaba trabajando y me saludó con un abrazo cálido cuando entré con Sara. «Esta debe ser tu nieta», dijo. Puedo ver el parecido familiar. Sara se veía confundida, y me di cuenta de que nunca había sido presentada a la mujer que había ayudado a salvar mi cordura con un toque gentil y verdad susurrada. Isabela, esta es Sara. Sara, esta es la mujer de quien te hablé, la que me ayudó a entender algunas cosas importantes. Durante la cena, le conté a Sara toda la historia. La traición del restaurante, la explotación financiera, la erosión gradual de mi lugar en la familia hasta que me había vuelto invisible. Le conté sobre el divorcio, sobre establecer límites, sobre aprender a valorarme lo suficiente para exigir respeto básico. No tenía idea de que fuera tan malo, dijo, enrollando pasta alrededor de su tenedor con la misma concentración cuidadosa que había tenido cuando era niña. O sea, sabía que tú y el abuelo Roberto no eran felices, pero no sabía sobre lo del dinero, sobre cómo todos te estaban tratando. ¿How te parecía normal? ¿La forma en que funcionaban las reuniones familiares? Consideró esto cuidadosamente. Supongo que nunca realmente pensé en eso. Siempre estabas ahí, cocinando, limpiando, escuchando. Era como eran las cosas. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Segura, supongo. Como que sin importar lo que pasara, la abuela se iba a hacer cargo. La abuela iba a hacer que todo estuviera bien. Hizo una pausa, levantando la vista de su plato. Nunca pensé en cómo se sentía eso para ti. Se sentía como desaparecer, dije gentilmente. Como que importaba menos y menos hasta que solo era una función en la que todos dependían, pero nadie realmente veía. Eso suena solitario. Lo era, incluso cuando estaba rodeada de familia, especialmente entonces. Platicamos durante 2 horas, la conversación real más larga que habíamos tenido desde que era pequeña. Me contó sobre la escuela, sobre sus miedos sobre las solicitudes de escuela de medicina, sobre la presión que sentía para estar a la altura de las expectativas de todos. Le conté sobre mis clases de arte, sobre descubrir intereses que había olvidado que tenía, sobre la libertad que venía con aprender a decir que no. ¿Eres más feliz ahora?, preguntó mientras esperábamos la cuenta. Soy más honesta ahora, y la honestidad se siente mejor que la falsa paz de siempre decir que sí. Incluso aunque signifique pelear con todos? No estoy peleando con todos, Sara. Estoy insistiendo en respeto básico. La gente que no puede manejar eso nunca estuvo realmente en relación conmigo de todos modos. Cuando llegó la cuenta, Sara alcanzó su cartera sin que se lo pidieran. Pagó su mitad más propina, tratándome como una igual en lugar de una benefactora. Fue un gesto muy simple, pero me hizo sentir más valorada que años de regalos caros que me había comprado a mí misma en su nombre. Caminando a casa por la Juárez esa noche, Sara deslizó su brazo por el mío de la forma que solía hacerlo cuando era pequeña, y dábamos caminatas por Chapultepec. Abuela, quiero preguntarte algo, pero no quiero que te sientas presionada. ¿Está bien? ¿Te gustaría acompañarme a visitar algunas escuelas de medicina este verano? No para pagar nada, solo para estar conmigo.
Me doy cuenta de que no sé mucho sobre ti como persona, y me gustaría cambiar eso. Se me cerró la garganta de emoción. No porque estuviera pidiendo algo, no lo estaba, sino porque estaba pidiendo pasar tiempo conmigo, porque quería conocerme mejor, porque me veía como alguien que valía la pena conocer. Me encantaría, dije. Qué bueno. Y abuela, me da gusto que hayas dejado de dejar que todos te trataran mal, incluso si hizo las cosas complicadas, especialmente porque hizo las cosas complicadas. La primavera se convirtió en verano, y con ello vino la finalización de mi divorcio. Roberto se casó con Elena en una ceremonia pequeña en La Condesa, presenciada por sus hijos adultos y algunos amigos cercanos. Sara me contó después, no para lastimarme, sino para mantenerme informada sobre desarrollos familiares que podría querer saber. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó durante una de nuestras citas regulares para café. Aliviada, dije, y lo decía en serio. Roberto es feliz con alguien que aprecia cenas caras y eventos culturales. Elena no tiene que preocuparse por cosas prácticas o finanzas familiares. Se adaptan bien el uno al otro. ¿Y tú? Resulta que me adapto bien a mí misma. El acuerdo de divorcio había sido más generoso de lo que había esperado, gracias a la defensa hábil de Patricia. Recibí la mitad de la pensión de Roberto y 40% de los bienes que habíamos acumulado durante nuestro matrimonio. Más importante, recibí reconocimiento de la Corte de que mis contribuciones financieras a nuestra familia tenían valor, que mi trabajo no remunerado tenía valor, que mis oportunidades sacrificadas representaban pérdida económica real. Con el dinero del acuerdo, pude mudarme a un departamento de una recámara en la Roma Norte, cerca de mi estudio de arte y el centro comunitario donde era voluntaria. La renta era más alta que mi lugar anterior, pero el departamento tenía mejor luz, un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas, y paredes que sostenían mis propias pinturas en lugar de fotos familiares descoloridas de ocasiones donde había estado presente pero no verdaderamente incluida. Las crisis financieras de Jennifer y David continuaron, pero mi teléfono ya no sonaba constantemente con solicitudes de emergencia. Habían encontrado otras soluciones: tarjetas de crédito, préstamos de los papás de David, ayuda ocasional de Roberto y Elena. El mundo no se había acabado cuando dejé de ser su cajero automático personal. Simplemente se habían adaptado, como hace la gente cuando las soluciones fáciles desaparecen. Nuestra relación era diferente ahora, más formal, pero más honesta. Jennifer aún no entendía completamente por qué me había alejado, pero había dejado de tratar de jalarme de vuelta a los patrones viejos. Almorzábamos ocasionalmente, dividiendo la cuenta y hablando como conocidas, poniéndose al corriente en lugar de como madre e hija. No era cálido, pero tampoco era doloroso. Era real. El desarrollo más sorprendente fue mi amistad con Margarita. Lo que había empezado como camaradería de clase de arte se había profundizado en compañerismo genuino. Viajábamos juntas. Un fin de semana largo en San Miguel para ver el follaje otoñal. Una semana en Oaxaca para visitar a su hija. Trips de día a museos y galerías por toda la ciudad. ¿Sabes qué me gusta de nuestra amistad?, dijo una tarde mientras pintábamos en plein air en el Parque México. Nos elegimos una a la otra, no por obligación o culpa o deber familiar, sino porque realmente disfrutamos la compañía una de la otra. Tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba en relaciones basadas en afecto mutuo, en lugar de necesidad mutua. Era una revelación descubrir que la gente podría querer pasar tiempo conmigo por quien era en lugar de lo que podía proveer. Las clases de arte habían evolucionado también. Había progresado de acuarelas terribles a lo que Carmen generosamente llamaba paisajes prometedores. Más importante, había descubierto el placer meditativo de crear algo puramente para mi propia satisfacción. Mi pequeño departamento estaba lleno de pinturas, algunas buenas, algunas horribles, todas mías de una manera que se sentía revolucionaria después de años de vivir en espacios decorados enteramente con las preferencias de otras personas. El cambio más grande fue interno. Despertaba cada mañana con energía en lugar de obligación, con curiosidad en lugar de pavor. Mis días eran míos para estructurar como eligiera. Podía leer por horas sin interrupción, dar largas caminatas sin revisar mi teléfono constantemente.
hacer planes basados en mis propios intereses, en lugar de los horarios de todos los demás. La soledad que había temido nunca se materializó. En lugar de eso, había encontrado tranquilidad. La diferencia entre estar sola porque has been abandonada y estar sola porque eliges paz sobre caos. Una noche en agosto, mientras me sentaba en mi pequeño balcón con una copa de vino y un libro, sonó mi teléfono. El nombre de Jennifer apareció en la pantalla y sentí la tensión familiar en mi pecho. Pero cuando contesté, su voz was different. Más pequeña, más incierta. Mamá, necesito contarte algo, y no sé cómo vas a reaccionar. Está bien. David y yo nos vamos a divorciar. Bajé mi copa de vino, dando tiempo a sus palabras para asentarse. Lamento escuchar eso, Jennifer. ¿Estás bien? No sé. O sea, sí, estoy bien. Ha estado viniendo desde hace tiempo. Pero mamá, sigo pensando en lo que dijiste sobre relaciones que solo funcionan cuando una persona desaparece. Sobre cómo te sentías invisible en tu matrimonio. Ah, creo que entiendo ahora. ¿Cómo se siente eso? Hablamos por más de una hora, la conversación más larga que habíamos tenido desde mi despertar. Me contó sobre años de sentirse no escuchada en su matrimonio, sobre el desprecio de David de sus metas profesionales, sobre la forma en que él había esperado que ella manejara todo el trabajo doméstico mientras él se enfocaba en trabajo y recreación. Me contó sobre sentirse agradecida por cualquier atención que él le diera, incluso cuando esa atención era crítica o demandas. Seguí pensando en ti sentada sola en ese restaurante, dijo, esperando a que llegara Sara mientras todos nosotros estábamos almorzando en otro lugar. Y me di cuenta de que así es como me he estado sintiendo durante años. Presente pero no incluida. Útil pero no valorada. Lo siento de que hayas estado pasando por eso. La cosa es, creo que lo aprendí viéndote a ti y a papá. Pensé que el matrimonio se suponía que fuera una persona acomodándose a la vida de la otra persona. Pensé que eso era normal. La admisión se quedó entre nosotras, pesada con reconocimiento y arrepentimiento. Se volvió normal para nosotros, dije cuidadosamente. Pero no era saludable para nadie. Tengo miedo, mamá. No sé cómo estar sola. No estás sola, Jennifer. Tienes a Sara, tienes tu trabajo, tienes amigos e intereses, y toda una vida más allá del matrimonio. Y me tienes a mí, si quieres. ¿En serio? ¿Incluso después de todo? Sí, pero las cosas tendrían que ser diferentes entre nosotras. Más igualitarias. Más honestas. Me gustaría eso, dijo, y su voz llevaba una sinceridad que no había escuchado en años. Me gustaría saber quién eres cuando no estás cuidando a todos los demás. Me gustaría que me conocieras cuando no estoy manejando crisis. Era un comienzo, no un regreso a la relación vieja. Eso era imposible ahora, sino el inicio de algo nuevo, algo construido en elección en lugar de obligación, en respeto mutuo en lugar de necesidad desbalanceada. El otoño llegó con su drama usual de hojas cambiantes y aire fresco. Me inscribí en una clase avanzada de pintura y un taller de fotografía. Me uní a un círculo de lectura enfocado en memorias de mujeres, historias de transformación y reclamación que se sintieron como guías para mi propio viaje. Sara y yo habíamos tomado nuestro viaje de visitas universitarias en septiembre, pasando una semana conduciendo por el centro del país para visitar escuelas de medicina. Había sido una de las semanas más felices de mi vida, compartiendo comidas y cuartos de hotel con mi nieta, hablando de sus sueños y miedos, siendo incluida en su futuro de una manera que se sentía natural y sin forzar. Eres diferente de como te recordaba, había dicho una noche mientras nos sentábamos junto al lago en Valley de Bravo. ¿Cómo? Más presente, supongo. Como que realmente estás aquí en lugar de pensar en los problemas de quién tienes que resolver. Estoy más presente. Cuando no estás constantemente manejando las vidas de otras personas, tienes ancho de banda para la tuya propia. ¿Es por eso que pareces más feliz? No estoy segura si soy más feliz o solo más yo misma. Tal vez son lo mismo. Octubre trajo un visitante inesperado. Isabela del restaurante apareció en mi edificio una tarde, cargando un ramo de flores y una sonrisa nerviosa. Espero que no te moleste, dijo cuando la dejé subir. Conseguí tu dirección de Sara. Mencionó que te habías mudado y quería ver cómo estabas. Tomamos café en mi balcón.
con vista a la calle arbolada donde las parejas caminaban tomadas de la mano y las familias empujaban carriolas. Me contó que había dejado el restaurante para empezar su propio negocio de catering, enfocándose en eventos para personas mayores, fiestas de cumpleaños y celebraciones de aniversario para personas cuyas familias habían dejado de organizar tales cosas. Fue verte a ti lo que me dio la idea, dijo. Todas esas mujeres que comen solas mientras sus familias se reúnen en otro lugar, todos esos cumpleaños olvidados, todos esos aniversarios ignorados. Hay toda una población de personas cuyas vidas merecen celebración, pero nadie toma la iniciativa. Es una idea hermosa. ¿Quieres ser mi primera cliente? Hay este showcase de catering el próximo mes y necesito a alguien que sea anfitriona de un evento muestra. Algo elegante pero íntimo. No puedo pagar mucho, pero puedo hacerte una cena que realmente sea sobre celebrarte. La idea me aterrorizó y emocionó en igual medida. Una fiesta donde yo no fuera la ayuda, sino la invitada de honor. Una celebración que no fuera sobre mi utilidad, sino mi valor de ser celebrada. ¿A quién invitaría? A quien quieras. Gente que te vea, no solo lo que puedes hacer por ellos. Pensé en mi círculo pequeño pero genuino. Margarita de la clase de arte, Carmen y algunos otros estudiantes del taller de pintura, Sara, tal vez incluso Jennifer, si continuábamos reconstruyendo nuestra relación en terreno más saludable. Gente que conocía a Elena la persona, no Elena la función. Sí, dije. Me gustaría mucho. La fiesta tuvo lugar un sábado en noviembre, en el salón comunitario de mi edificio. Isabela había transformado el espacio con pequeñas orquestas de flores otoñales e iluminación suave de docenas de velas. El menú era elegante pero accesible. Sopa de calabaza, pollo rostizado con hierbas, ensalada simple y una tarta de chocolate que hizo que todos gimieran de placer. Pero la verdadera magia estaba en la lista de invitados. 8 personas que querían estar ahí, que me estaban celebrando en lugar de tolerar mi presencia. Margarita trajo una acuarela que había pintado del parque donde nos conocimos por primera vez. Carmen me dio un set de pinceles profesionales. Sara me presentó con una foto enmarcada de nuestro viaje universitario. Las dos riéndonos afuera de una librería del campus, viéndonos más como amigas que como abuela y nieta. Jennifer vino también, cargando una orquídea pequeña en maceta y una expresión de esperanza nerviosa. No estaba segura si debería estar aquí, dijo tranquilamente mientras la gente se estaba acomodando en sus asientos. ¿Por qué no? Porque no he sido muy buena celebrándote, viéndote como alguien que vale la pena celebrar. Estás aquí ahora, dije. Eso es lo que importa. Durante la cena, Isabela pidió a cada invitado que compartiera algo que apreciaran sobre mí. Era un ejercicio simple, pero revolucionario para alguien que se había acostumbrado a ser valorada solo por servicios prestados. Margarita habló sobre mi curiosidad y resistencia. Carmen mencionó mi voluntad de intentar técnicas nuevas incluso cuando podrían resultar en fracaso. Sara habló sobre mi transformación y lo que le había enseñado sobre la importancia de respetarte lo suficiente para exigir respeto de otros. Cuando fue el turno de Jennifer, estuvo callada por un largo momento, claramente luchando con cómo expresar algo que nunca le habían pedido articular. Aprecio, dijo finalmente, que mi madre me enseñara cómo se ve el amor incondicional, incluso cuando no traté ese amor con el respeto que merecía, incluso cuando me aproveché de su generosidad y confundí su bondad con debilidad. Siguió amándome, y ahora me está enseñando cómo se ve el amor con límites, lo cual es incluso más valioso. El cuarto estuvo callado después de que terminó de hablar. No silencio incómodo, sino la reverencia susurrada que sigue a la verdad dicha en comunidad. Isabela levantó su copa para un brindis. Por Elena, quien nos enseñó a todas que nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisible, para dejar de aceptar menos de lo que mereces, para dejar de comprar amor con sacrificio y empezar a comandar respeto con autenticidad. Todos levantaron sus copas, y por primera vez en mi vida adulta, estaba en el centro de una celebración que verdaderamente se trataba de mí. No mi utilidad, no mi voluntad de acomodar las necesidades de todos los demás, sino mi valor inherente como ser humano. Después de que los invitados se habían ido a casa e Isabela había terminado de limpiar,
Me senté sola en mi departamento, rodeada de flores y regalos, y el calor que quedaba del afecto genuino. La noche había sido perfecta de una manera que había olvidado que era posible, llena de risa y conexión, y el placer raro de ser vista por gente que se preocupaba por mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Roberto. Escuché que tuviste una fiesta bonita esta noche. Elena y yo nos vamos a Cancún para Año Nuevo. Espero que tengas buenas fiestas. El mensaje era cortés pero distante, una actualización de alguien cumpliendo obligaciones sociales en lugar de expresar preocupación genuina. Hace un año habría dolido. El recordatorio de que él había encontrado amor y aventura mientras yo enfrentaba las fiestas sola. Ahora solo parecía irrelevante para mi vida. Noticias de alguien que se había vuelto un extraño. Escribí de vuelta. Disfruten su viaje. Voy a pasar Año Nuevo con amigas. Era verdad. Margarita me había invitado a unirme a la celebración de su familia en San Miguel. Sara planeaba visitarme unos días entre semestres. Jennifer había preguntado tentativamente si podríamos intercambiar regalos, solo nosotras dos, sin las dinámicas complicadas de reuniones grupales. Tenía opciones ahora, elecciones basadas en afecto genuino, en lugar de obligación o pena. Diciembre trajo el tipo de claridad fría que hace a la Ciudad de México hermosa y brutal al mismo tiempo. Caminando por Chapultepec a mi clase de arte, me maravillé de cómo la misma ciudad podía sentirse diferente cuando caminas hacia algo que disfrutas, en lugar de alejándote de algo que duele. Mi pintura más reciente era mi mejor hasta ahora. Una vista desde mi balcón a la hora dorada, cuando la luz atrapa las ventanas de los edificios vecinos y convierte departamentos ordinarios en algo mágico. Carmen había sugerido que considerara inscribirla en un showcase de arte local, el tipo de reconocimiento que habría descartado como frívolo hace un año, pero que ahora me sentía orgullosa de perseguir. Tienes un ojo real para la luz, había dicho, estudiando la pieza con atención profesional. Este no es el trabajo de alguien que solo agarró pinceles para mantenerse ocupada. Esta es alguien que ve el mundo de una manera particular y ha aprendido a mostrar a otros lo que ve. El cumplido se quedó conmigo durante días. No porque fuera elogio, aunque eso estuvo bien, sino porque era reconocimiento de descubrimiento, de convertirse en lugar de solo ser. Estaba desarrollando habilidades y perspectivas y maneras de comprometerse con el mundo que eran enteramente mías, sin filtrar por las expectativas o necesidades de nadie más. La semana de Año Nuevo llegó con una llamada telefónica inesperada de David, mi exyerno. Su voz era vacilante, insegura de cómo sería recibido. Elena, espero que no te moleste que llame. Jennifer me dio tu número. ¿En qué te puedo ayudar, David? En realidad, te estaba llamando para hacer algo por ti, para disculparme. La palabra se quedó en el aire entre nosotros, sorprendente en su claridad y sinceridad. ¿Por qué? Por tratarte como un banco en lugar de una persona, por llamarte la viejita a tus espaldas, por dar por sentada tu generosidad y nunca reconocer cuánto estabas sacrificando por nuestra familia. Me senté pesadamente en mi silla favorita, sin estar preparada para este nivel de honestidad de alguien que había mostrado tan poca conciencia de su comportamiento cuando interactuábamos regularmente. ¿Qué provocó esto? Terapia, principalmente, y divorciarme yo mismo. Cuando pasas por una ruptura, empiezas a ver todas tus relaciones de manera diferente. Jennifer y yo hemos estado hablando sobre los patrones que aprendimos viendo a nuestros papás, y ambos nos dimos cuenta de lo mal que te tratamos. Aprecio que lo digas. También quiero que sepas que voy a empezar a devolver el dinero que pedimos prestado durante los años. Podría tomar tiempo. Tengo honorarios de abogado ahora y estoy pagando pensión, pero he calculado todo lo que te debemos. Y tengo la intención de hacerlo bien. La oferta fue tan inesperada que no supe cómo responder. Durante años, había asumido que ese dinero se había ido para siempre, que representaba el costo de estar relacionada con gente que me veía como un recurso en lugar de una pariente. David, eso no es necesario. Es necesario. Para mí, sino para ti. Necesito limpiar los desastres que hice cuando te estaba tratando mal. ¿Y Elena? Lo siento por haberme burlado de tu tacañería. Entiendo ahora que estabas siendo cuidadosa con el dinero porque nos estabas manteniendo a todos. Eso toma fuerza, no tacañería. Después de que colgamos,
Me senté en mi departamento tranquilo pensando sobre perdón y responsabilidad. La disculpa de David no borró años de falta de respeto y explotación, pero los reconoció. Era la diferencia entre alguien que quería hacer las paces y alguien que esperaba que los problemas simplemente desaparecieran con el paso del tiempo. La víspera de Año Nuevo me encontró en el departamento de Margarita, compartiendo champán y aperitivos caseros con un grupo pequeño de mujeres de nuestra edad, que todas, de diferentes maneras, habían aprendido a empezar de nuevo más tarde en la vida. Estaba Helen, quien había regresado a la escuela a los 68 para volverse planificadora financiera certificada, después de que la muerte de su esposo la dejó completamente sin preparación para manejar dinero. Estaba Carmen, quien había abierto su escuela de arte después de que sus hijos crecieran y se mudaran. Estaba Patricia, mi abogada de divorcio, quien había dejado derecho corporativo en sus 50s para abogar por mujeres que habían sido subvaloradas en sus matrimonios. ¿Cuál es tu propósito para el año nuevo?, preguntó Margarita mientras brindábamos a medianoche. Pensé cuidadosamente. Hace un año, podría haber resuelto ser más paciente con mi familia, encontrar maneras de reconectar a pesar de nuestra distancia creciente, tratar más duro de acomodar sus necesidades mientras manejaba mi propia decepción. Resuelvo seguir conociendo, dije. Seguir descubriendo quién es Elena cuando no está definida por las necesidades de otras personas. Por Elena, Patricia levantó su copa. Y por todas nosotras que aprendimos que nunca es demasiado tarde para dejar de conformarnos con menos de lo que merecemos. El año nuevo trajo una oportunidad inesperada. El centro comunitario donde era voluntaria estaba buscando a alguien para coordinar su programa nuevo para personas mayores aisladas, gente que había sido cortada de familia o amigos y necesitaba ayuda construyendo conexiones. La posición era de medio tiempo y pagaba modestamente, pero usaría todas las habilidades que había desarrollado durante los años: organización, empatía y el conocimiento duramente ganado de lo que se siente ser invisible a plena vista. «Entiendes la población que estamos tratando de servir», explicó la directora durante mi entrevista. «Entiendes cómo alguien puede estar rodeado de gente y aún sentirse completamente solo». Beats. Tomé el trabajo y se convirtió en una de las experiencias más significativas de mi vida. 3 días a la semana, trabajé con hombres y mujeres que habían sido descartados por hijos que los encontraron inconvenientes, esposos que habían dejado de verlos como personas, y familias que los trataron como cargas en lugar de bendiciones. Mi oficina se convirtió en un lugar donde la gente podía hablar honestamente sobre su decepción y aislamiento sin que les dijeran que estaban siendo dramáticos o hipersensibles, donde podían explorar lo que querían de sus años restantes, en lugar de solo aceptar lo que otros estaban dispuestos a darles. «¿Cómo supiste?», preguntó Rosa, una mujer de 78 años, cuya hija la había mudado a asistencia de vida y rara vez la visitaba. Nos estábamos reuniendo por tercera vez, y finalmente se estaba abriendo sobre su soledad. ¿Saber qué? ¿Cómo supiste que no solo me estaba quejando? ¿Que mis sentimientos eran legítimos? Porque yo también me he sentido invisible. Conozco la diferencia entre pedir demasiado y pedir dignidad humana básica. A través de mi trabajo, conocí docenas de personas que estaban reconstruyendo sus vidas después de décadas de poner a todos los demás primero. Formamos grupos de apoyo y clubes sociales. Organizamos salidas culturales y talleres educacionales. Más importante, creamos una comunidad donde ser mayor no significaba ser descartado, donde tener necesidades no te hacía necesitado, donde pedir respeto no se consideraba egoísta. La primavera regresó con su promesa de renovación, y con ella vino una carta que me hizo reír en voz alta. Era del abogado de Roberto, informándome que Roberto y Elena habían solicitado divorcio después de 8 meses de matrimonio. Aparentemente, la apreciación de Elena por restaurantes caros y eventos culturales se había extendido a apreciarlos con otros hombres mientras Roberto estaba en el trabajo. La carta incluía una pregunta tentativa sobre si podría estar interesada en explorar reconciliación ahora que Roberto había aprendido a valorar estabilidad y lealtad sobre atracciones superficiales. Escribí de vuelta inmediatamente.
Gracias por la información sobre las circunstancias cambiadas de Roberto. Le deseo lo mejor en sus futuros esfuerzos. Sin embargo, no estoy interesada en reconciliación. He aprendido a valorarme demasiado para regresar a una relación donde fui subvalorada. Por favor, dirijan cualquier comunicación futura a mi abogada. Se sintió maravilloso responder desde una posición de fuerza en lugar de desesperación, declinar una oferta que una vez habría aceptado agradecidamente, a pesar de su inadecuación. El verano trajo a Sara a casa de la universidad para una visita extendida. Se quedó en mi cuarto de huéspedes, la segunda recámara pequeña que había convertido en estudio de arte y rincón de lectura, y caímos en una rutina fácil de café matutino en el balcón, visitas a museos por la tarde y caminatas nocturnas por la Roma. Me encanta quedarme aquí, dijo una mañana mientras veíamos el amanecer pintar el edificio de enfrente de dorado y rosa. Es tan tranquilo, tan... Tú, ¿qué quieres decir? Tu departamento se siente como tú, abuela, como alguien que sabe lo que le gusta y no se está disculpando por ello. El lugar de mamá y papá siempre se sintió como que estaban tratando de impresionar a alguien. Tu lugar viejo con el abuelo Roberto se sentía triste, pero este lugar se siente vivo. Tenía razón. Mi departamento estaba decorado con mis propias pinturas, lleno de libros que había elegido, amueblado con piezas que me complacían en lugar de piezas seleccionadas por comité o pasadas por parientes. Era el primer hogar que había creado enteramente según mi propio gusto, y el resultado era un espacio que se sentía genuinamente mío. Me da gusto que te guste. ¿Te gustaría ayudarme a planear una cena? ¿En serio? ¿En serio? Isabela sugirió que fuera anfitriona de algo aquí, y pensé que podría ser bueno tener un grupo pequeño. Podrías invitar un amigo o dos. Yo invitaré a Margarita y Carmen. Tal vez tu mamá si está interesada. La cara de Sara se iluminó con entusiasmo. ¿Puedo ayudar a cocinar? Me encantaría. Pasamos la tarde planeando un menú y lista de invitados, trabajando juntas como iguales en lugar de abuela y nieta, ambas contribuyendo ideas y tomando decisiones. Era el tipo de colaboración que había soñado durante todos esos años de preparación de comida solitaria y limpieza después de reuniones familiares, donde era staff, en lugar de familia. La cena tomó lugar una noche cálida de agosto, con las puertas del balcón abiertas, y jazz suave sonando de fondo. Sara había invitado a su amiga Maya, una estudiante de premedicina de la escuela que resultó ser reflexiva y divertida. Jennifer vino, trayendo flores y una botella de vino y lo que parecía ser entusiasmo genuino por la noche. El momento más conmovedor llegó durante el postre, cuando Jennifer levantó su copa y dijo: «Quiero hacer un brindis por mi madre, quien me enseñó que es posible empezar de nuevo a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser. Por segundos actos», agregó Margarita, «y por el valor que toma escribir tu propio guión». Después de que todos se habían ido a casa, Sara y yo nos sentamos en el balcón con el último del vino, cómodas en nuestro agotamiento compartido, después de una noche exitosa de hospitalidad genuina, en lugar de servicio obligatorio. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿La forma en que manejaste las cosas con la familia? A veces me pregunto si podrías haber resuelto las cosas de manera diferente». Consideré su pregunta cuidadosamente, viendo el tráfico nocturno moverse por las calles debajo de nosotras. Me arrepiento de que me tardara tanto en defenderme. Me arrepiento de los años que pasé desapareciendo en lugar de insistir en ser vista. Pero no me arrepiento de los límites que he establecido o el respeto que he exigido. Esos cambios salvaron mi vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me estaba muriendo, Sara. Lenta pero seguramente. Estaba desapareciendo. Cada vez que decía sí cuando quería decir no, cada vez que aceptaba falta de respeto para mantener la paz, cada vez que me hacía más pequeña para hacer a alguien más cómodo, perdía un poquito más de mí misma. Si no hubiera cambiado rumbo, no habría quedado nada de mí más que las funciones que servía para otras personas. Estuvo callada por mucho tiempo, procesando lo que había dicho. «Me da gusto que no desaparecieras completamente». Finalmente dijo: «Me gusta la abuela que estoy conociendo ahora mucho más que la que siempre estaba preocupada por todos los demás. Incluso aunque esta abuela dice que no a veces».
Especialmente porque esta abuela dice que no a veces. Hace que su sí signifique más. El otoño llegó con su drama usual, pero este año lo saludé con anticipación en lugar de pavor. Mi arte estaba mejorando constantemente. Había sido aceptada en un taller de invierno prestigioso para estudiantes avanzados. Mi trabajo en el centro comunitario se estaba expandiendo. Estábamos lanzando un programa nuevo para entrenar a personas mayores como defensores entre pares para otros que experimentan separación familiar. Mis relaciones se estaban profundizando en lugar de deteriorar, construidas en respeto mutuo en lugar de acomodación de un solo lado. El cambio más profundo fue interno. Despertaba cada mañana con energía para mi propia vida en lugar de ansiedad sobre los problemas de todos los demás. Hacía planes basados en mis intereses en lugar de las necesidades de otras personas. Gastaba dinero en cosas que me traían alegría en lugar de constantemente calcular qué podía sacrificar para el beneficio de alguien más. Esto no es decir que la vida se volvió perfecta. Aún tenía momentos de soledad, tardes cuando extrañaba la seguridad falsa de ser necesitada incluso si significaba ser subvalorada. Aún ocasionalmente dudaba mis decisiones. Me preguntaba si había sido demasiado dura o demasiado apresurada en mi transformación. Pero esos momentos pasaron más rápidamente ahora, reemplazados por la satisfacción tranquila de vivir auténticamente. Ya no estaba performing el papel de esposa devota, madre abnegada, abuela generosa. Simplemente estaba siendo Elena, una mujer con sus propios intereses, opiniones y límites. Una mujer digna de respeto y consideración. Una mujer que importaba tanto como cualquiera. Diciembre trajo una invitación que encapsuló perfectamente cuánto había cambiado mi vida. Sara me pidió ser su invitada al evento de networking de exalumnos de Escuela de Medicina, no para pagar boletos o patrocinar su asistencia, sino para acompañarla como alguien de quien estaba orgullosa de ser vista. «Quiero que la gente conozca a mi abuela», dijo cuando me llamó con la invitación. La mujer que me enseñó que el respeto propio es la fundación de todas las otras relaciones. En el evento, llevado a cabo en un salón elegante de hotel con vista a Chapultepec, me encontré rodeada de gente joven lanzando carreras y personas mayores, compartiendo sabiduría sobre éxito profesional y realización personal. Sara me presentó a sus profesores y compañeros de clase, describiéndome no como el miembro de familia que la había apoyado financieramente, sino como alguien que la había inspirado, por ejemplo. Mi abuela empezó de nuevo a los 73. Les dijo a un grupo de estudiantes de primer año de medicina. Dejó un matrimonio que no la estaba sirviendo. Estableció límites con miembros de familia que se estaban aprovechando. Y construyó una vida completamente nueva, basada en lo que ella quería, en lugar de lo que todos los demás necesitaban de ella. Es prueba de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Parada en ese salón, usando un vestido que había comprado porque me encantaba el color, en lugar de porque era práctico, rodeada de gente que me veía como alguien que valía la pena conocer, en lugar de alguien útil para explotar, sentí un profundo sentido de completación. No el fin de mi historia, sino el fin del prólogo. Todo lo que había venido antes, los años de sacrificio, la invisibilidad gradual, el despertar doloroso, había sido preparación para esto. Una vida vivida en mis propios términos. La noche terminó con baile, algo que no había hecho en años. Sara me jaló a la pista para una canción lenta, y nos mecimos juntas mientras me susurraba al oído. Gracias por mostrarme que amar no significa desaparecer, que ser fuerte no significa nunca decir que no, que puedo cuidar a otras personas sin olvidar cuidarme a mí misma. Mientras nos movíamos juntas en esa pista llena de gente, pensé en Isabela, la mesera cuyo toque gentil y advertencia susurrada había empezado mi viaje hacia la autenticidad. Había visto algo en mi cara ese día, tal vez la mirada de alguien que había olvidado quién era cuando no estaba siendo útil para otros. Su bondad, ofrecida por una desconocida a alguien que apenas conocía, había sido la chispa que encendió mi transformación. Caminando a casa por la Roma esa noche, el brazo de Sara entrelazado con el mío, reflexioné sobre el año que había cambiado todo. 12 meses atrás, había sido una sombra en mi propia vida,
existiendo principalmente para servir las necesidades de otras personas, mientras mis propios sueños juntaban polvo. Había medido mi valor por cuánto podía dar y qué tan poco requería a cambio. Esta noche, era una mujer con amigas que valoraban mi compañía, una nieta que buscaba mi consejo, trabajo que usaba mis habilidades significativamente, y aficiones que me traían alegría genuina. Tenía límites que protegían mi energía y respeto propio que exigía trato apropiado de otros. La transformación no había sido fácil. Había habido noches solitarias y conversaciones difíciles, relaciones que no sobrevivieron mi insistencia en equidad, y momentos cuando había cuestionado si la autenticidad valía el precio de la conmoción. Pero había valido la pena. Todo. Cada conversación incómoda, cada límite mantenido contra presión para abandonarlo, cada momento de elegir mi propio bienestar sobre la conveniencia de alguien más. Porque esto es lo que aprendí durante mi año de despertar. No puedes amar a la gente para que te trate bien. No puedes sacrificar tu camino a sus corazones. No puedes hacerte suficientemente pequeña para evitar decepcionar a aquellos que están determinados a estar decepcionados contigo. Pero puedes amarte lo suficiente para exigir respeto. Puedes valorar tu propio tiempo y energía lo suficiente para gastarlos sabiamente. Puedes hacerte tan grande como tus sueños y tan visible como tu valor. La mujer que se sentó sola en ese restaurante, esperando una nieta que nunca llegó mientras su esposo agasajaba a otra mujer, había estado viviendo en una casa de cartas construida de las promesas de otras personas. Cuando esas cartas inevitablemente cayeron, pensó que estaba perdiendo todo. En lugar de eso, descubrió que estaba ganándose a sí misma. Algunas manos no te sostienen para mantenerte segura, te sostienen abajo para que puedan escalar más alto. Pero otras manos, como el toque gentil de Isabela bajo esa mesa, se extienden para recordarte que eres digna de bondad, incluso cuando todos los demás olvidan verla. Esta noche, mientras me siento en mi balcón con una taza de té y las luces de la Ciudad de México titilando debajo de mí, pienso en ese día y sonrío. La advertencia de esa desconocida, él no es quien tú piensas que es, había sido sobre más que la traición de mi esposo. Había sido sobre todos en mi vida que habían aprendido a verme como una función en lugar de una persona, que habían confundido mi bondad con debilidad y mi generosidad con suministro inagotable. La revelación real no fue descubrir sus limitaciones, fue redescubrir mi propio valor. ¿Alguna vez han vivido o conocido a alguien que vivió algo así? Un desvanecimiento gradual hacia la invisibilidad, una erosión lenta del respeto propio disfrazada como lealtad familiar, la desesperación callada de ser apreciada por lo que provees en lugar de valorada por quien eres. Por favor, compartan su historia en los comentarios abajo. A veces el regalo más poderoso que podemos darnos unos a otros es el reconocimiento de que no estamos solos en nuestras luchas, que la transformación es posible a cualquier edad y que nunca es demasiado tarde para dejar de conformarnos con menos de lo que merecemos. Y si se quedaron conmigo hasta el final de esta historia, por favor denle me gusta y suscríbanse. Ayuda más de lo que saben para seguir compartiendo estos mensajes de esperanza y sanación. Porque a veces, como el toque gentil de Isabela bajo esa mesa del restaurante, un solo gesto de reconocimiento puede cambiar todo. A veces, ese primer momento de ser verdaderamente vista es todo lo que necesitamos para empezar a vernos claramente otra vez.